chicos, muy buenas, ¿qué tal gente? Aquí estamos ya con la previa del Carqui Real Madrid femenino. Ir entrando al Salón de Madridismo al día, que hoy tenemos día grande. Bueno, día grande, a ver, también tenemos que venderlo un poco porque la verdad es que el 11 no invita al optimismo. Sin Maite Oroz, que es baja de última hora, como hemos podido ver o no ver, según como queramos verlo, valga la redundancia. Pero bueno, fuera coñas, Maite no está. 11 compuesto por Misa, Babs Peter, Ivana, Olga, Lorena, Naikari, Claudia Florentino, que es la gran novedad, Lucía Rodríguez, Rocío Gálvez, Zornoza y Atenea. Es decir, que lo que vamos a intentar hacer es fortalecer al equipo a nivel defensivo, ¿no? Yo creo que es la idea bastante clara que tiene así a priori el entrenador, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se colocan las futbolistas. Pero ahora mismo la idea es esta: jugar con este sistema. Bueno, me gustaría ir leyendo, chavales, cómo veis el 11, sensaciones previas al partido. Bueno, comentar un poquito. A ver. Nos hemos quedado sin el motor del equipo, sin ninguna duda, sí. La verdad es que nos ha dado bajón, con la baja de Maite Oroz. Bastante bajón. Es un problema porque es una de las jugadoras más importantes del equipo y encima el equipo ahora mismo no le sobra calidad. Entonces, la verdad es que el partido buena pinta no tiene. ¿Para qué nos vamos a engañar, no? O sea, creo que realmente a nivel ofensivo, de hecho, para mí la esperanza hoy es Atenea del Castillo, la que puede marcar diferencias arriba. Naikari está a un nivel muy pobre, esperemos que despierte, pero bueno, yo creo que realmente el elemento diferencial hoy en la parcela ofensiva va a ser Atenea. ¿Qué pasa? Francisco, que nos cuenta, solamente a Zornoza como mediocampista de más calidad. Sí, básicamente. Vladimir, ¿qué pasa? Con todo respeto, pero Lorena no me convence para ser jugadora del Real Madrid. A mí tampoco. David Fernández, buenas, ¿qué tal, David? Lo de las lesiones ya son chiste. Sí, es de chiste. Pero muy, muy triste a la vez. Saludos, luego me conecto a ver cómo va, nos dice Mugen. Espero verte celebrando. Sí, yo también lo espero, que me veas celebrando, pero no las tengo todas conmigo, amigo. Yo confío en Atenea, sí, pero lo demás poco. Con Maite el juego es más fácil, sí, de hecho con Maite el juego tiene sentido común, que es pues algo elemental, ¿no? Darle celeridad, sentido, criterio al juego en el medio del campo. Lo que ha hecho es fortalecer a nivel numérico, meter jugadoras. Yo creo que va a meter 3 centrales, 2 laterales largos y va a jugar con un sistema de 5, una especie de 5-2-1-2 o un 5-3-2. Vamos a ver cómo las estructura posicionalmente. Lo veremos ahora cuando tengamos ya señal para ver el partido. Ahora nos pondremos Ana Paula y yo, que vendrá enseguida para ver bueno, para meterse aquí con nosotros a comentar el partido. Sí, el enlace ya lo hemos puesto, Fernando. Lo tienes arriba. Lo tienes arriba. No sé, vamos, yo creo que se ve, ¿no? Chicos, vosotros veis el enlace, ¿no? Bueno, me vais diciendo. Sí, Maite juega como quiere. Sí, la verdad es que digamos que Maite es la que más criterio y sentido común tiene. O sea, es tal cual. Tal cual. A mí me parece una baja terrible. Terrible, la verdad, ¿eh? A mí me ha dado un bajón tremendo. Te pongo el enlace, Fernando, pero, tío, está arriba, macho. No sé, no entiendo. Te lo pongo de nuevo. Sí, es Sendazan, muy bueno. Ahí lo tenéis de nuevo el enlace, por si alguien no lo encontraba al margen de Fernando. Una mala planificación deportiva otro año más. Muchas jugadoras de ataque y pocas medias. Sí, en cuanto a las medias estoy de acuerdo, David. Si pudiera saldría con 6-7 jugadoras, nos dice Fernando. Nada, hombre. Fernando, para eso estamos. Bueno, de momento vais entrando poquitos. Espero que vayáis entrando más. Que hoy vamos a hacer algo diferente. La verdad es que el partido no invita al optimismo, pero joder, vamos a pasarlo bien, ¿no? En la medida que podamos. Obviamente, la previa no nos hace sonreír con respecto a lo que pueda pasar. Si queréis, chicos, si os parece, podéis ir dando vuestra porrita del partido. Yo voy a dar porra ya del partido, ¿vale? Y nos vamos mojando.
Yo voy a poner el siguiente resultado, me la juego. 1-1. Creo que vamos a empatar. A ver qué pensáis los demás. El Champions esperemos otra versión. Sí, lo que pasa es que no hay nada que me invite a pensar en otra versión. Entre las lesiones y encima lo de Maite, yo es que no sé qué... O sea, es que no, luego es que Arantxa Rodríguez dice que está lesionada pero no sabe qué ocurre. Bueno, no sabe o no contesta. Entonces, pues bueno, a ver qué es lo que puede haberle pasado. A ver si... A ver, un 3-5-2, ¿no? Con Lorena en el centro del campo. Mira, Jäger está poniendo que es un 3-5-2, Naikari a tener arriba. A ver si este sistema funciona, chicos. Tener más solidez en defensa y poder correr ahí con Atenea, con Olga, que son jugadoras rápidas. Lucía también es expeditiva. Con la Real Sociedad era un carrilero larguísimo, Lucía Rodríguez. Lo que pasa es que hoy, o sea, últimamente es que nadie está funcionando. Sí, extremos largos, efectivamente, Francisco. Lucía y Olga como extremos largos. ¿Crees que se fichará en el mercado de invierno? ¿Cuál crees que es la situación de Aznar ahora? Bueno, David, la situación de Aznar, la que os he comentado en el vídeo del canal, que si no la has visto, te recomiendo que lo veas luego. La situación es que David Aznar, yo creo que tiene de margen hasta el 16-17 de octubre en el partido ante el Sevilla. Es decir, sería este el partido, frente al Kharkiv clave, y luego Eibar, y luego Sevilla. Yo creo que ahí se marca el límite. Si no supera ese tramo de competición, está fuera. Opinión. Y parece que puede ser incluso información. También por todo lo que se va comentando en redes de que en las próximas jornadas, pues las 2 jornadas próximas se la juega. Un 3-5-2 lo veo bien. Lo que demuestra el problema está en el medio. Sí, si es que, bueno, yo creo que cambiar el sistema, intentar refugiarte y acumular más gente en zonas donde te hacen daño es bueno en principio. Tere vuelve esta semana, buena noticia. Teresa Belleira que vuelva, pues es clave. Aunque ahora, claro, hemos perdido a Maite Oroz. La verdad es que vuelve unas y luego otras se lesionan. La planificación ha sido terrible. O sea, es terrible, macho. Yo de verdad, o sea, joder, es que lo flipo. Sí, ya está bien que cambie algo, ¿no? Ya han pasado unas cuantas jornadas, sí. Ya he tenido tiempo para reaccionar. Nunca mejor dicho, para reaccionar. Chicos, no os mojéis con el resultado, solo me he mojado yo, macho. Escribir algo, ¿no? Del resultado. Yo he puesto 1-1. ¿Vosotros qué ponéis? ¿Qué resultado va a darse? Bueno, ya hay señal en directo del partido. Pues sí que hace fresquete, ¿no? Hace fresquillo. Da la sensación de que hace un poco de frío. A ver. Buenas, Alex, ¿qué tal? Con Atenea... con Atenea en plan estrella, sí. Con Atenea en plan estrella. A ver, chicos. Vamos a hacer como En casa. Sí. No, iba a decir una presentación especial. Le damos la bienvenida a la mujer de Madridismo al día, Ana Paula de Melo. ¿Qué tal, chicos? Ahí está, ¿qué Aquí pasa? vengo con Es la que picadita. trae un pisco labis, claro, para ver el partido Ay. sin tirar las cosas, No por sé dónde favor. podemos poner eso porque Pues es que no hay sitio, o sea, vas a tener que ponerlo atrás. no os preocupéis, pero eso se va a No, aquí solucionar no. pronto. Sí, Aquí sí, no. sí, sí. Busca otro sitio, pero ahí no. Porque, claro, ahí es que es imposible, macho. Hacía menos de 9 grados en Ucrania. Joder, pues es que la verdad invita al optimismo el partido, ¿eh? Joder, macho. Madre mía, chico. Joder. Madre mía, sí que hace frío, tío. Que hay gente con gorros en Ucrania. Bueno, o sea, sí, pon una mesita o algo. Sí, no te preocupes, que voy a poner una mesita aquí. Vamos a colocarnos, pero en el buen sentido de la palabra, ¿vale? Que nadie piense nada raro. Vamos a colocarnos en el buen sentido de la palabra, lo que es todo el refrigerio, los pisco labis, ¿no? Porque hay que comer, porque va a ser un partido duro, ¿no? En todos los sentidos. Yo quiero un poco de aperitivo, seguro que está divino. Pues sí, macho, la verdad es que está bueno. Un poquito. Tenemos queso, bueno, tampoco mucha cosa. Aceitunas, le gustan Permiso, pepinillos a Ana Paula. permiso, aquí para que veamos el partido voy a poner Vale. aquí, ¿vale? Sí, pon ahí si quieres, lo que pasa, sí, ponlo ahí. Es que no hay mucho espacio en esta mesa, pero es que si no,
Chicos, hemos tenido que habituar el estudio habitual, ¿vale? Porque, claro, si poníamos la señal por wifi nos daba miedo de que pues no pudiéramos conectar bien. Así es, chicos. Es un poquito más atrás, así podemos estar... Quiero ponerme fuerte como tú, dice Alex. Ha hecho 12 kilómetros o así de bici estática. Bueno, tío, yo he perdido mucho estado de forma. Yo hace un tiempo sí que estaba fuerte, de verdad. Ahora ya... Esos son más cachas, no. Ahora nada. Más cachas que... Joder, este que no está duro. Hay uno que está durito, sí, sí, sí. Te lo quito. Como los Bueno, niños. uno durito... ¿Te refieres a qué? O sea, son 3 tipos de queso diferentes. Hay uno que está más duro. Joder, sí que está duro, Pero chicos, que comemos porque no tuvimos tiempo de hacer el... No. Vamos a tener que comer un poco, chicos. Pero, bueno, vamos a poner el partido aquí en otro sitio. Sí, enchúfale ya, porque se quedan 3 minutos. Ahí ya están con la presentación de las jugadoras. Mientras tanto, ahí las vemos. La verdad es que la cara tampoco invita al optimismo, ¿eh? Bueno, solo Iván Andrés la veo con lucidez, porque las demás están con una cara... Parece que van a la guerra, chicos. Buenas tardes, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes, Iván, ¿qué tal? Nos llegan de los Ahí estamos. actuales. Joder, esto está complicado. Dame este, es que tú, es como los niños, ¿ah? No, tío, es que está durísimo. Sí, parecen cortezas, Alex, de lo duro que está. Bueno, O sea... ahora sí, ese es el bueno, te lo separo para... Ah, vale, gracias. Mira, como niños pequeños, me separa la comida. Va a ser como Cavi, así como... Así está, ¿vale? Es que lo pone así mejor, mira. Mira, ahí tenemos el 11 titular del Kharkiv, con Yaman, Apanashenko, Alexanian, Smatko, Boronina, Kavanska, Petrik, Shevchuk, Sadikoglu, Boyshenko y Ovdichuk. Más o menos lo he pronunciado decente. Es el Dentro de banquillo. que no lo mío el ucraniano. Ahora Y ese es el banquillo. ¿Quieres que dé también el banquillo? Yo creo que con el 11 titular ya vale, ¿no? Mostova, Svidrovich, Pasanka, ya se acabó. Bueno, el campo aparentemente no está mal, ¿no? O sea, quiero decir, el césped y eso, creo que no está mal. Mira, Francisco nos comenta, un ex jugador del Atlético. ¿Ah, sí? Mira, ¿Cuál? ¿quién será? ¿Cuál, Francisco? ¿Desde cuándo tu madre firma la renovación cuando eres mayor de edad? Pues desde que te llamas Kylian Mbappé. Ya he visto, ¿no? Lo que ha dicho la madre. Bueno, ahora, hoy no es día, chicos, de... Bueno, sí es día, pero quiero decir, no es momento. Día sí, no es momento porque va a empezar el partido en breve. Pero vamos, que iremos comentando cosas. Con respecto así, ya abriendo la veda, con respecto al asunto de Mbappé, o de la madre de Mbappé, yo pienso que estamos en un punto neutro ahora mismo. Ahora mismo no tengo absolutamente claro nada. O sea, no puedo decir nada al respecto porque estoy bastante perdido. Bueno, aquí en DAZN están poniendo un 4-3-3 que no tiene sentido porque Rocío Alavés de lateral derecho no va a jugar. O sea, este 11 que han puesto, el 11, como lo han colocado aquí, está fatal. 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 A lo mejor Terrible. sí, no Que sabemos. no, hombre. Ni Aznar hace ese 11, hombre. Que no. Que va. Pero bueno, ya veremos. Ujú. No podemos poner sonido porque si no, No. no se puede. Pero No me chapa el gustaría canal. escuchar un poco. A lo mejor pongo con el auricular para escuchar. El 11 es nefasto, tío, totalmente. Bueno, chicos, esto va a empezar, ¿eh? Oye, una cosa. A lo mejor vosotros vais más rápido que nosotros. No nos cantéis los goles, por favor. Esperar a que los cantemos nosotros. Nos haréis un favor brutal. Así es. ¿Por qué la previa contra el City sí pudo verse en abierto? ¿La fase previa forma parte de la competición? Pues no lo sé, técnicamente. No, la previa contra el City, las previas no lo pusieron Claro. en la SAN. No, ¿vale? lo Entonces, pusieron en Real Madrid Televisión, claro. Claro, entonces, No, pero pues, pregunta por qué. Porque, bueno, porque el Real Madrid lo puso. Ya. Bueno, arranca el partido, chavales. Y tal y como decíamos, son 3 centrales. Y- Y con pérdida de balón. Para empezar, pérdida de balón. O sea, Rápido, muy bien. rápido. Ay. Ay, madre. Bueno. Ay. ¿Cómo? ¿Cómo? Hoy. Aquí en Granada te pides bebida y te dan tapas gratis. Sí, pues en Madrid, Aquí, con las tapas Granada. son bastante... Tenemos que ir a Valencia a probar la Son bastante paella escuetos. de Iván y luego... Joder, pues un viaje por Valencia y por Granada estaría bien. Bueno, Claudia Zornoza sacando el balón. Bueno, bien, venga. Vamos. Yo a veces me confundo Lucía con Rocío, chicos, no... No pasa nada. Yo las narro, ¿vale? No te preocupes, que ya sé que tú ahí de repente metes un nombre. Cambias el nombre de los chicos, pues también de las jugadoras, cariño. Esto va así. No, los chicos no. No. O
Hoy Shinushuk ha sido exjugador del Atlético. Ah, vale, muy bien. Hoy Francisco, pues tienes que darnos ese apoyo técnico, ¿vale? Dentro de la media de altura del Madrid femenino, 1,59. En poderío físico perdemos, muy mal. Bueno, a ver, no todo es poderío físico, Orue. Vamos a pensar... A ver, yo la verdad es que no soy positivo para nada con el partido, pero de momento no hemos empezado. Joder, se me hace un hombre. Ay, cariño, que... Hombre, a ver, joder. Yo te iba a decir es el árbitro, pero No, es una jugada. Oye, ¿qué pasa por decir parece un hombre? Pues sí, parece un hombre físicamente. ¿Qué quieres Sí, que a te ver, diga? parece un hombre, sí. Yo qué sé. Ahí está Lorena Navarro. Bueno, de momento parece que a nivel de posicionamiento del juego estamos comandando con el balón. Y de momento el equipo no está jugando mal. Bandas abiertas, equipo bien colocado. Por lo menos Aznar ha dado una solución táctica a todos los problemas que tiene. Lo cual se Ahí agradece. vamos, Olga. Atenea, cariño, Atenea. ¿Ves? No, pero claro, lo que pasa es que no puede ser que Lorena sea titular, tío. Hoy, saca a Moller Hansen. Meta a Caroline Moller Hansen, tío. ¡Júgatela! Es que, a ver, igual que has hecho el cambio táctico, que me parece bien. Me parece... De verdad, tal y como te salga, me da igual. El cambio táctico lo aplaudo. Pero, tío, méteme a Caroline Moller Hansen, pólvora arriba. No me metas a Lorena contra las ucranianas, macho. Con todo el respeto. Caroline Moller Hansen tiene más experiencia que tú. Sí, eso es verdad. Tío. ¿No? Sí. Chicos, ¿cómo lo veis? No estoy comentando nada, ¿eh? Nos estáis mirando y mirando el partido. Sí. Bueno, pero ir comentando, ¿eh? Están con doble pantalla ahí los chicos. Como nosotros, tenemos... Pero Lorena pide minutos. Bueno, que pida. Pero también está el beneficio de dar, ¿no? ¡Ojo, Claudia! ¡Oiga! ¡Vamos! Sí, Atenea bien. Atenea moviéndose mucho. Ha bajado su rendimiento también porque yo creo que había empezado muy fuerte, muy fuerte. Y eso cansa un poco, ¿no? Así de... Ella siempre muy rápido, se ha jugado mucho todos los partidos. Me está gustando el equipo. ¿Sí? Sí, los 3 primeros minutos por lo menos... A ver, es muy prematuro, pero la sensación es buena. La sensación por lo menos de equipo a nivel grupal es que estamos trabajando bien. Bueno, por lo que yo entiendo, el Kharkiv también es uno de los peores que está en Champions, ¿ah? O sea, entonces... Bueno. Uf. Pero Olga. es un estadio... Ahora sí fue Olga, ¿no? Sí. Y Claudia Florentino ahí en el centro del campo es lo único que nos chirría, ¿no? Sí. Es raro que jueguen muy bien los equipos que tienen jugadoras altas, que corren, que saltan, que luchan. Solo las posiciones como la de lateral y extremo pueden ser más chiquitas. Yo hubiese puesto a Moller, mucha más experiencia en este... Claro, yo también, David, tío, es que no lo sé, no entiendo. Llamarme loco, ¿eh? Yo también lo hubiera puesto, macho. Mira, la entrenadora está mostrando la... Ahí está Valentina Kotik, técnica y entrenadora del Kharkiv. Que el Kharkiv es uno de los peores equipos, dicen, de toda la Champions o del grupo. Hombre, el grupo ya lo sabemos. De toda la Champions, entiendo, ¿no? ¿De toda la Champions? Sí, eso es lo que entendí. O sea, chicos, ¿qué podríamos decir? ¿Que el Kharkiv tiene nivel, por poner un equipo homólogo dentro de la Liga Española? ¿Tendría un nivel Sevilla, por ejemplo? Menos, creo. Menos que el Sevilla. Sí. Nivel Eibar. Sí, eso. Rayo Vallecano. Sí, no. ¡Ojo, Lorena! Pero suelta, pero de verdad, macho. Pero de verdad, tío. Mira. Ay, o sea, soltó lento y tuvo suerte que rebotó la jugadora, pero... Tío, que de verdad, que tú... ¿Qué? Tío. Uf. Tío. Es que la jugadora, claro, son malas. Tío, de verdad, Lorena Navarro, macho. A ver, que es que nunca ha sido una estrella, pero yo el año pasado la apoyaba porque tenía muy buen rating goleador. Y era una tía que definía bien, pero es que no define ni los pases, ni los tiros, ni nada. Bueno, cariño, ¿algún comentario? Muy flojas Florentino y Lorena sin nivel ninguno. No, es que, bueno, Claudia hay que decir, salvaguardando un poco o excusándola, es que no es su posición. No entiendo mucho de fútbol femenino, pero David Aznar es entrenador Real Madrid. No. Como Lorena no es jugador del Real Madrid. Es que son del tacón, en realidad, claro. Bueno, no, que vienen del tacón, me refiero. Sí. Y Babs, sí, viene del tacón, pero Babs tiene una experiencia. Babs ganó una medalla olímpica con Alemania. Y en el Wolfsburgo ha sido campeón. Joder, es que no. No, tío, es que no. Está fuera de zona. No, de Claudia. Ya no veo nada, chicos, es muy... Tío, Dana es centrocampista, ¿no? A ver, chavales, Fernando, ¿dónde estás?
Dana es centrocampista, ¿no? Dice O sea, Claudia, tranquila. es centrocampista. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no lo has probado y lo has preparado para el partido sabiendo que de medios no...? Es que, joder, Es triste. es que me pone muy nervioso. Es triste. Kharkiv suena a Cardiff. Sí. Sí, mira. Eso sería bueno. Nada, tíos, es que... Sí. Ha tardado mucho en pasar el balón, que iban a hablar de Lorena, ¿no? Lo que nos faltaba, ya que Aznar entrenase el masculino. Por favor, David. Mira, sí, lo está confirmando David. Dana centrocampista. Entiendo que si la llevamos es porque es la centrocampista referencia del equipo. Ella aparece con los jugadores y centrocampista cuando la convocan, sí aparece ahí ella. No se ve Florentino, dice Francisco. A ver, está jugando en una posición que no es la suya. Joder, de verdad. Es que no, tío. Pérdidas tontas. Es que los rivales no tienen que hacer nada. Sí. Vamos, rápido. No. Que pase. Es que Claudia Florentino me pone de los nervios, lo siento. Sí, Dana es mejor que Florentino según... Hombre, entre otras cosas, ¿por qué centrocampista? Es que Claudio Florentino es central. En el Albacete jugaba de central. Y en el Madrid ha jugado de central. Yo quiero comer una patata, pero va a hacer mucho ruido y no quiero. ¡Ojo! Vamos a No llega. fuerte, no. La idea no era mala, ¿eh? La idea era buena. ¿Y Porque cómo? Atenea es muy rápida. Sí. Ellas, a ver, no son tampoco lentísimas, pero no parece que sean las más rápidas del mundo. Así aparentemente, por lo que he podido ver. Técnicamente creo que son bastante limitadas, ¿no? Por cómo mueven el balón. Y ya estamos... A ver, de momento el gran problema del Madrid es pérdidas tontas y faltas absurdas. Sí. O sea, eso ralentiza el ritmo y hoy el Madrid necesita ritmo de juego. Dana debe tener minutos, es el futuro del Real Madrid. Dana es mejor que Florentino, según dicen. Claro. Es que la ha convocado las últimas 5 convocatorias, al menos ha estado Dana, no sé. ¿Y para qué la convoca? Y no la pone. Oye, ¿esto cariño qué son? Son como nachos, son nachos. 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 Pero con un aspecto diferente al nacho común. Parece que estamos haciendo publicidad de los nachos, tío. Deberíamos buscar publicidad para eso. Cualquiera puede hacer nachos. Sí. No tengo nada para untar, pero es que No, pero está bien. estamos comiendo lo que va a ser en la fiesta de Quique. Estamos comiendo un poco. Bueno, pero habrá cosas. Por cierto, Naikari está jugando, vaya jugadora. Mira. Sí, jugar está jugando. Sale Bueno. ahí lesionada la que comentaron que era... Sí, Obdichuk, ¿no? Acabo de ver que Esther es paisana mía. Es de un pueblo de Granada, sí. Es de Granada, sí, de la provincia. Es verdad, Alex. Tú eres de allí. Sí. Bien, Claudia. Bien. Mueve más rápido el balón. Bueno, Es que Naikari es muy lenta, tío. Es que Naikari es muy... Pero, oye, chicos, Naikari siempre ha sido tan lenta porque yo en la Real Sociedad la veía... A ver, no era una bala, pero no era lenta. Vamos, Babs. Cañito. Cañito ahí, Olga. Es que... Macho, es que qué torpe, coño. estaba adelantada. Sí, pero... Bueno. ¿Qué manera de ir a por robar el balón? Naikari. Es que un niño de 5 años va con más confianza a por el balón. Esa mujer no tiene confianza en sí misma ahora mismo. Los nachos están mejor mojados y queso fundido. Claro, Alex, es que no Ya. tengo. Es que lo vamos a hacer las compras mañana. Eso está ¿Mañana o pasado? Oye, ¿martes o miércoles? Yo no sé. Miércoles. Ah, bien, miércoles. Ah. Joder, no sé ni qué día. Oye, Esa 2 días hace ya. una, ¿quién hizo falta en el medio del campo? A mi fiesta hace 2 días, macho. Yo no sé. Sornosa. Sí, Falta. Oye, estamos metiendo unas patadas. Y Lorena le dijo algo a la chica. ¿Eh? Bueno. Lorena fue ahí y le dijo algo. Bueno, de momento poco se está jugando. Mira, Francisco dice, Naikari está jugando para las jugadoras, claro. O sea, nadie se entera. Eso fue Dice Alex. Aprovechamos este receso para comentar alguna cosita. La noto lenta Naikari, sí, yo la noto lentísima, tío. Y del 92 dice que es Esther, sí, del 92. Pero tiene 28, pero parece que tiene 35. Mira, Esther parece que es mayor. David comenta, me da la impresión de que Aznar no confía en las canteranas y las lleva para cubrirlas. No, vamos, totalmente. Yo creo que no ha puesto ninguna. Y el año pasado Ari ha chupado banquillo, pero... Bueno, y lo de Ari, tío, el año pasado, Increíble. que tenía unas condiciones bárbaras para jugar de atacante. Ha jugado. Cuando Slani estuvo de baja, por ejemplo, que no se contaba con Ubogagu, porque Sí. era por temas de... Lesión. No, bueno, lo de Ubogagu era también por temas de disciplina, al parecer, Sí, cuando sí. se fue a una boda, ¿no? O algo así. Me suena a mí que nos comentó Miri, No, al ¿no? final, de conocimiento público, al final hubo Gago, no tuvo permiso y se fue de permiso a una boda. Ah, vale. No tenía permiso para
A Ari se la cargó. Pues vaya. Lo siento, yo estoy viendo a Unicaja en DAZN. Ah, bueno, claro, está jugando Euroliga. Ah, mira. O sea, está jugando... Euroliga. No, Eurocup, perdón. Mm. Euroliga, digo yo, estoy loco. Otra falta. No falta. Ah, Vamos, no. vamos. Venga, Naikari. Para hoy, Naikari. Bueno, ya está. Tú fíjate qué manera, Ay, qué manera de mover el balón, macho. Uy, tiene que hacer falta ahí, o sea. Espera, Ay. dame un momento. Joder, si es que somos... Bueno, dame un momento, voy a por algo. Sí. A ver si puedo salir. Madre mía, chicos, qué nervios estamos pasando. Sé que, o sea, nervios, miren. Y la árbitra está cansadísima de dar advertencia, porque hasta ahora ninguna amarilla para los madridistas, ¿no? Ahora que Babs casi hizo una falta de tarjeta. Entonces, eso puede haberse quitado falta, creo, ¿no? Lo que hizo Babs ahí, chicos. Cambiamos de técnico, hizo Uruguay, urgentemente. Es así. Hombre, sí, ya cuanto antes asumamos esto, mejor, ¿no? Poco inteligente, Puede cambiar aquí de- parando el juego es lo que quieren. Sí, Claro. sí, es lo que quieren ellas, fundamentalmente. La FIBA Basket Champions League dice que está jugando. Ah, la FIBA. Ah, vale. No lo sabía. Claudia abre. Joder. Los pases más malos. Chicos, si algún momento sale alguna palabrita, alguna jugadora, por favor, entiendan que el momento... Yo estoy intentando controlarme un poco. Aunque anda ya un poquito caliente. Como no estamos en el sillón de ver habitualmente y con la televisión ahí es diferente. Lo que no puede ser es perder tantos balones tontos. Tal cual, Sí, sí. Iván. Buen vídeo el de Musa, por cierto. Él sabía Gracias, Fran. que a usted le iba a gustar. Alex también. Fran, a mí también me gusta más el básquet. Este equipo no juega nada, dice Francisco. Bueno, chicos, la próxima parada podemos comentar uno de básquet aquí. Algún momento que se pueda. Que esté... Sí, yo creo que va a ser más Puede interesante ser. que el femenino, visto lo visto. Porque madre mía, chato. Pero es que yo... Sería muy triste comentar uno de baloncesto y no poder escuchar a Lalo, porque a mí Claro. me encanta. Me encanta escucharlo. Yo es que creo que hay que también seleccionar bien el evento, ¿eh? Sí, sí. Joder, pero dónde va Babs, tío? ¿Pero dónde vas? Madre mía. Ay, qué cosa. Sí, bueno, Musa pesa 99 kilos, creo. Joder. Saca el balón, hija mía. Ay, nah, es un desastre. Ay, Nah. madre mía. Ellas están empezando a estrechar, a presionar bien y están empezando a llegar de a poco. Están empezando a meternos un poquito atrás, justo lo que el Madrid femenino peor lleva, que es defender atrás. El Madrid femenino cuando ha jugado bien, en su momento es cuando estaba defendiendo arriba. Vamos Atenea, encárame, sé valiente, pero sé valiente, carajo, ¿qué coño haces? Pero macho, pero que tenías todo el campo para encarar y le intentas hacer un caño, tío. Madre mía, tío. Pero tú has visto, era un 3 para 3, intenta tirar un puto caño. Mira, no quiero ni ver, porque... Bueno, oportunidad para el Kharkiv, disparo por encima del larguero. Me ha salido así un poco. El larguero. Ey, sí, ¿qué sí. pasa, Elías? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Que no te he saludado, hombre. ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Elías? Dice David, no meter un pase en profundidad en condiciones. Es que no hay profundidad porque no hay movimiento de profundidad tampoco, ¿eh? O sea, las pasadoras no pueden profundizar pases sin movimiento. También es cierto que hemos ido perdiendo bastante fuerza en lo que es la posesión del partido. Pero bueno, a ver, el partido está ahí. O sea, el partido está igualado, podríamos decir, ¿no? Igualado. Así es. No hay ocasiones, hay llegadas. El Madrid ha comandado un poquito más. Ahora ha habido un momento perdido donde el Madrid se ha perdido en algunas situaciones. Hay aburrimiento. Ahora es que... Yo digo del partido Ah, vale. este. Mira, a ver, Olga, que esa jugada a Olga se le da bien, pase atrás, segunda, eso es. Vamos, Lorena, que eres la mejor del mundo. Joder, carajo. Si es que no, tío, si es que aunque te diga que eres la mejor del mundo, macho. Es que aunque te mande todo el karma positivo, es que es imposible. Es que es imposible, tío. Es que qué puto pase es ese, tronco. ¿Qué Bueno, puto pase es tenemos un tiro ese, de tío? esquina, chicos. O sea, vamos, que ahí se puede algo. Con Lorena cabeceando. Cada vez que Lorena Navarro coge el balón, muere un gatito. Mira, Francisco, da vergüenza este equipo, chicos. Italia, España, a ver qué pasa, aunque no creo que lo vea. Bueno,
Sí, Fran, yo creo que lo vamos a ver. No sé qué hora es el partido, estoy un poco perdida, pero... Pues yo no sé si verlo, depende. Estará más Vamos, interesante. vamos, vamos, vamos. Se había dado el pase muy largo a Atenea ahí. Es nuestra. Más interesante va a ser ver Bélgica y Francia. Bélgica y Francia. Tenemos Bastante Courtois, Hazard, Mbappé. Benzema. Mbappé. Benzema. Ay, Es un... Bueno, el pase ha sido... Bueno, ahí lo ha hecho bien, mira. Un buen recorte. Claudia, abre. el tema que luego se desesperan. Bueno, salió bien y mal, de nuevo. Sí, ha salido... Ha querido hacer una jugada que no le Es entra. que Lucía no, ahí no... Ahí y en general tampoco. Ni ahí ni en general. O sea, la verdad es que Lucía Rodríguez a mí me gusta mucho, ¿eh? Creo que fue un fichaje muy bien tirado, pero no está de momento... Bueno, es que muy poca gente está funcionando. Lo mejor que hizo Lorena fue el gol al Santa Teresa. Ah, bueno, eso fue un auténtico golazo, macho, en el 94, ¿no? 95. Un centro y gol de cabeza de Lorena, tío. Eso fue tremendo. Mientras esté Luis Enrique en la selección no veo ni los entrenamientos. Elías, el partido, Quique, ¿se puede copiar a Elías para ver el partido? Porque... Ah, vale. Pues de a ver las si chicas, tengo el... ¿no? Está ahí en Dazan, en YouTube de Dazan, lo puedes ver. Ahí lo ¿vale? tenéis, ¿vale? Os dejo el enlace que lo tenía copy y pega. Bueno, otra falta de Claudia Florentino. Bueno, lo de Claudia Florentino, a ver, ha sacado la segadora y se está dedicando a meter patadas a diestro y siniestro. Chicos, 17 minutos y el Madrid ya ha hecho como 5 o 6 faltas. Sí. Lo de los pases es una locura en este equipo, sí. Lo de los pases en este equipo es obrar milagros. Cada pase en largo, en preciso, es milagro. Elías, También os digo que a nivel de presión el equipo hoy está mejor que otros días, ¿eh? También quizás porque ellas técnicamente sean peores. yo me ¿Qué río pasa? porque leo los comentarios que van llegando de los vídeos ¿Qué pasa? y uno comenta, es esa vieja si es entrometida que se echa. ¿Cómo? ¿Pero qué vieja? No sé lo que dice la mamá de Mbappé, habla de que... Vale. No sé si dice algo irrespetuoso, pero yo leí el principio. Hombre, pero es su madre, Kevin, ¿no? Sí. ¿Qué te comenta ahí? Estamos un poco quemados por lo de Mbappé, macho. Enfadadito con la madre. A ver, Claudia. Bueno, la verdad es que Claudia Zornoza se piensa que todos los días es el día del Manchester. Yo pensé que ibas a entrar Hombre, es que es lo más normal. y no chutar a gol. Sí. A ver, el equipo yo creo que a nivel posicional está mejor colocado que otros días, porque está más protegidito, más resguardado, ya no le pillan tanto la espalda porque siempre hay una defensa cubriendo, y eso es interesante. Mira, y estamos robando bien arriba, de vez en cuando, lo que pasa es que nos cuesta romper. Mira, es que Lorena... ¡Ay, madre! ¡Ay, los pasecitos de Lorena! Ay, madre mía. Olga tiene que hacer un esfuerzo Pero sobre... nadie se acerca para ayudar a Olga. Nah, es que... Sola. Olga se quedó ahí sola. En fin, es que este partido va a ser complicado. Menudo debut hemos hecho, No hace con los falta reaccionando. hacia arriba, sí. Marta Cardona volverá antes de acabar el año. Es lo que se dice. Es lo que se dice, sí. Yo creo que para noviembre, ¿no? Agosto, Sí, septiembre, 4 octubre, meses era. noviembre. Sí, yo creo que para noviembre puede estar ahí. Volvería con Aslani, quizás. Sí, se dijo 3-4 meses, tardaría, pues sí. Venga, Lucía, vamos a tope. Venga, yo voy a estar positivo, ¿vale? O sea, si veis que de repente... de repente me cabreo, es porque es espontáneo. Pero yo estoy positivo, os lo juro. Intento estarlo. Tengo un día bueno, tíos. Venga. No. Vamos, Claudia, mueve a Lorena. Eso es. Nah. Sí, por ahí va bien la cosa. Bueno, pero es que Lorena tiene el periscopio siempre para atrás. Bueno, vamos a tocar un poco. Eso es. Sí, Elías, tú quédate. Claro, tío, a ver, la idea es que veáis el partido en una pantalla y mientras, oye, pues nos escucháis. A ver, sinceramente, si los comentarios son como los comentaristas que estuvieron en el partido del Barça, ya os digo que tampoco perdí nada. Menuda rajada acabo de meter de repente así, a lo loco. No, pero es que... Chico, el Barça ganó hace 4-1. Yo no quiero ver el Madrid jugando contra el Barça en la Liga. No, espérate, todavía nos queda, ¿no? O sea, ¿Cuándo no jugamos quiero contra el ver. Barcelona? ¿Lo miramos o qué? Sí. Liga y Barcelona, Real Madrid, Barça, no sé. No sé si quiero ir a ver ese partido. Sí, aquí lo tenemos. El 12 El 12 de diciembre. Mira, cariño, Lorena. Vamos, Lorena. Un buen pase para... Cojonudo el pase, Lorena, la jugadora gracias. del Kharkiv. Gracias. Eres una fiera. Y Claudia Sornosa falta. Sí, bueno, pero ya en una situación forzada. A ver, el problema que ha sido, y la van a echar amarilla. Es por reiteración. Claro, es que estamos soltando unas patadas, tío. Claro, macho, estamos soltando aquí unas pataditas curiosas. Uy.
Randall ya está entrenando. Jugadas con el equipo. ¡Qué buena noticia, Alex! Gracias. Amarilla para Zornoza. Buah, la borrada de insultos que le mandé al equipo cuando perdió contra el Español. Bueno, sí, a ver, yo también... A ver, un reaccionando de... Yo creo que cuando vuelvan los chicos vamos a hacer un reaccionando. Pero ese en la televisión grande, aquí, o sea... No te termina de o sea, gustar. Yo estoy cómodo, ¿eh? reaccionando así, bien. Yo estoy cómodo aquí, te digo. Pero yo creo que de una forma u otra nos limitamos un poco más, ¿no? No, Tú no, bueno, tú no. Yo no me limito. No me gusta mi plano de izquierda por aquí, pero por lo demás. Por lo demás bien, pero bueno, me da igual. El tema es que con los partidos de los chicos creo que tendremos delay aquí para verlo, pero... Ah, claro. En serio, Lorena, mira dónde pasas, dice Iván. En serio, por favor, te lo estamos pidiendo. Buen pase, buen pase. Bueno, a ver, Buen esa pase, era difícil, eso era intento de difícil. A ver, cabeza ahí. Naikari, la verdad, es que ahí lo tenía difícil, Naikari. 12. Sí, la fecha del femenino, el 12 de vale, diciembre. ganamos fijo, Pero ganamos. vamos, que es al final de la primera vuelta del partido. Ganamos. ¡Bien! No, róbalo, pero róbame el balón. ¡Pero mete pierna! Coño, no solo para hacer la madre que os parió. Joder, solo va Peter, tío. Es que Claudia, ¿qué haces, tío? Y Claudia, imagínate. Claudia está perdidísima, tío. Yo no sé si es porque está teniendo que jugar mucho o por qué, pero está muy perdida. Y al A final, ver, bueno, que estamos al principio de Claudia va a temporada. tener que cuidarse porque ya a los 20 minutos una tarjeta amarilla. Me veo yo a Dana jugando por... Joder, qué entrada. Qué entrada más criminal de Ivana. Qué entrada más O criminal sea, de Ivana. el Madrid tiene suerte de que ellas no son buenas, porque si no, no. El Madrid tiene suerte, efectivamente, de que no son buenas. El Paris Saint-Germain, el Lyon, un Bayern de Múnich, bueno, el Barça o el Arsenal, me da igual que ayer perdió, pero... O le un pillan, Manchester, bueno, otro sí, un Manchester otro día. City con todas las jugadoras, Claro. le meten 4 al Kharkiv, por lo menos. Que en fútbol femenino hay que decir que las diferencias son mayores que en el masculino. Sí. Vamos, Olga, venga. Falta, ahora sí fue falta. ¿Qué crees que fue lo que empujó a Florentino a abrir una sección de fútbol femenino, macho? Pues ni idea, tío. Pero Florentino no, o sea, lo tiene todo atado, ¿sabes? Nada es por casualidad. O sea, si lo hizo por algo. Vamos. Uy, ¿está viendo una agresión a Ivana? Tío. A ver. Oye, eso porque no hay VAR, macho. Si hubiera VAR, es una agresión, ¿no? Vamos, una agresión no le ha dicho cosas. Bien, Claudia, ábreme. ¡Cari, para el otro lado! Vamos. Tenía sola, Bien. tenía. Joder, Lorena. Es que yo Lorena, si por soy fin. Aznar, quito Lorena ya la quito. Es que no conduce nada el balón, tío. Y Claudia Florentino es caída por eso. A ver, yo a Claudia Florentino le perdono un poco, porque está jugando en una posición que no es la suya, ¿sabes? Es que es difícil para ella. Venga, Lorena. Mira, David dice puñetazo a Ivana. Sí. Claro, tío, puñetazo Ivana. Claudia muy guapa y todo, pero la noto muy cansada. Sí, Orue, sí. Venga, vamos, Olga. Pasa ahí. Era buen pase. Buena jugada, Olga. Muy buena. Bueno, chicos, ¿de momento os está gustando alguna jugadora? Misa. No, me sea la que menos, porque... No me vaciles, Ana Paula de Melo. No me vaciles. Venga, Lorena, demuestra tu clase, hombre. Vamos ahí, Falta. peléame. A ver. ¡Ih! Ese centro de Olga Carmona, Luciano... No hay VAR en el fútbol femenino, chicos. No hay Yo VAR. pensé que sí. No, pues no hay. No hay, no. Vamos, no hay, ¿no? Que yo sepa, no hay. Vamos, Claudia. Claudia, bien trabajado. A ver, Claudia, en el esfuerzo siempre trabaja. Metan a Kenty a Moller, sí. No, a ver, Yo- lo de Kenty yo no te lo compro. Kenty está fatal, tío. Bueno, pero Aquí Kenty en está este partido a lo terrible. mejor hace algo. Yo... Yo a Kenty hoy no la veo, ¿eh? De momento. No, yo sí. Pero a Moller ya. O sea, a Moller... A ver, no por nada, sino que es que tienes que... Es que, bueno. A ver, ya no voy a decir nada más, tío. No voy a decir nada más. Ay. Ivana con el balón, a ver qué hace. Bien sacado, bien. Al otro lado, Atenea, pero es que jugar más rápido. Las aperturas las estáis haciendo súper lentas, chicas. Tenía ya cambio de banda. Es que ya no saben qué hacer y van... No, a ver, eso es normal, eso no es raro. No. Eso, bien. Suelta, pero suelta bien. Vamos. No. Sí, para mí Olga Carmona la mejor. Olga Carmona es la que tiene más claro. Y creo que el sistema, chicos, a ella le beneficia, ¿no? O sea, que haya 3 centrales creo que le viene bien. Mira, David comenta que a lo mejor a partir de cuartos habría VAR. A partir de cuartos, pues ya empezamos con cosas raras. Yo no sé, porque
el año pasado había muchas críticas, a ver, Ahí va. había muchas críticas en los partidos de Barcelona contra bueno, habían críticas sobre Sí. algunas jugadas, Algunas jugadas o... algunas cuestiones en los Ah. partidos, que no había VAR, Ah. creo. Si no me Vale. equivoco. Sí, efectivamente. Vamos, Atenea. Bien, Atenea, bonito. Suelta. Eso es. Bueno, Muy chiquitito, veo las jugadoras de estos iguales. yo te las voy diciendo aquí en cada una. Lorena, Cuando voy al Bernabéu, que veo todas así. pues es, claro. O sea, ahora mismo para ti esto es el Bernabéu. Ah, pero se puede. ¿Cuánto van? ¿Qué pasa, Laura? Sofía Ordóñez. Pues mira, te cuento. Van 0-0, minuto 26. Y de momento el equipo te podría decir que ni fu ni fa. El equipo está que le falta generar situaciones. Está dominando en algunas situaciones, en algunos tramos de juego, pero está faltando algo de mordiente en el último pase. Claridad, ¿no? Mira, Iván confirma lo del VAR, chicos. Entonces, bueno, a partir Bien, Rocío, bien. Vamos, aquí cuando robamos, la clave es cuando robamos en defensa, la transición defensa-ataque tenemos que hacerla mucho más rápido. Bien, Claudia. ¿Qué pasa? ¿Te has mordido? No es que mastico. Ah, y no quieres hacer ruido, ¿no? Me hago ruido, no sé si escuchan. Bueno, se oye poquito, ¿no? Yo creo, no se oye mucho. Vamos a banda derecha, Ivana. Bueno, ahí sigue. Vamos, Olga. Vamos. Bien. ¿Alguien sabe por qué se adelantó el Barcelona-Zaragoza ACB? No, ahora mismo me pillas fuera de cobertura con ese tema, Antes de Alex. ir a Pogasol. No, hombre. Pobre Pau. No. Pobre Pau, hombre. Lo digo. Pobre Pau, ¿eh? Bueno, pobre Pau, es que al final se tenía que retirar en algún momento. No es eterno. ¿No? Pero que vamos, que es algo triste. Sí. Algo triste. Venga, Lucía. Bueno, ahora estamos... Venga, vamos. Bien, Lucía. Esa jugada es muy tuya. Vamos, abre... No, hombre, no. Unos Joder, pases Naikari. malos. No, no. Pero a ver, no intentes irte entre dos ahí. No tenías Tú ventaja. no eres Vini. Uy, va. Buena Olga. Buena Olga está peleando todo. Hay que A jugar ver. así, vale. Y ya, Bien. bueno. Lorena al menos pasó rápido el balón. Bien. Buen pase. ¡Ay, Naikari! Ña. Yo creo que tiene que haber intentado regatear un poco más. Ay, Naikari, un golito que bien te vendría para sentirte tú misma. Ay, parece un anuncio. Necesitamos gol, lo que dice Uruguay. Metemos las canteranas que de seguro hacen algo. Bueno, hombre, sí. Yo ya os dije el tema de Dana, ¿no? Si te faltan centrocampistas, pues metes a una centrocampista de la cantera, La chica. vanguardia dice de la selección femenina tendrá VAR en cuartos. Ah, perfecto. Ah, vale, muy bien. Gracias a Dios. Oye, pues no ha pasado tan lejos, ¿eh? Estoy viendo las repeticiones de más de Naikari. Sí. Joder, macho. Era un golazo, ¿eh? Venga, Naikari, a ver si enchufa. No está delantera hoy. A ver, yo el equipo, entiendo, ¿eh? También hay que contextualizar con el rival, pero al Madrid, sin verle brillante ni muy bien siquiera, le estoy viendo mejor que en otros partidos. Sí. Por ejemplo, hombre, por ejemplo la Granadilla. Bueno, sí. O por ejemplo la Real Sociedad. O sea, está claro que el equipo está mejor Mejor. que cualquier partido de los que hemos visto en general. Claro. El tema es Bien. que, claro, yo lo que veo No, hombre, tío. es que... A ver, es un poco arcaico el juego que estamos haciendo. Pero bueno. Sí, lo que yo pienso es que si el partido sigue así, Sí. Aznar no va a hacer ningún cambio hasta el minuto 75-80, creo yo. No, a ver, es que en general suele ser minuto Ancelotti cuando hace los cambios, 75, 80. Aparte, todas jóvenes y talentosas. Aparte, preciosas. Ah, bueno. Ah, pues yo físicamente no las he visto. En tal caso, lo importante es que sean buenas. A ver, Sí, vamos, Claudia. Naikari es muy guapa, Claudia, más no creo. Ay. Nah, tranquilidad. Ahí estamos cubriendo bien. Pero no hace falta que vaya a misa. No, si misa no es, cariño. Misa No, está no ahí. hace falta que patee, que vuelva Ah, a que tener, deba- que vuelva a No, tener pero atrás con eso- misa. No, pero eso se hace para colocar al equipo. Ah, vale. O sea, creo que tiene sentido eso. A ver, hoy el Madrid, ya os digo, está jugando con sentido común por lo menos, macho. Eso ya es algo que se agradece. Yo os he dicho que el sistema para mí es adecuado. Ujú. Otra cosa es como te salga luego. Pero el sistema es el correcto, con las bajas y todo. Obviamente este sistema con Maite Oroz, pues molaría mucho más. Pero claro, Maite no está. Bien, Olga. Bueno, yo... Olga la estoy viendo muy suelta porque está con mucha cobertura defensiva. Bien, Sí, Claudia, es bien, verdad. Claudia, ábreme. Claudia es que tiene mucho trabajo, lo que le falta es talento en el medio. Pero Pero... ya están cerrando
mucho el centro, no las del... Sí, por eso hay que abrir por el lado de Lucía y por el lado de Olga. Las dos son muy rápidas, tanto Lucía como Olga. O Pero sea, Atenea debería más por la lateral también, no por el centro. ya, pero es que entonces nadie ocupa situación de centro. Eso es. O sea, Vale. bien. No mala, no es mala. Vamos, Claudia. ¡Abre! Ay, Atenea, pero... ¡Abre! ¡Abre! ¡Pero abre a la derecha! ¡A Lucía! Pero no os pases, chicos, Venga, por favor. ¡Vamos! ¿Esa es buena? ¡Vamos! ¡Vamos, Lorena, pega! ¡Me cago en tu... Tenemos vecinos. Madre mía, qué manera de pegarle al balón, Ay, tío. chicos, Qué manera de qué pegarle al forma. balón. El pase fue regaladísimo. Buen O pase sea, de Naikari, tío. a Lorena. ¿Dónde le pega el balón? ¿Dónde Ay, le pega el balón? No sabe jugar. totalmente contigo. Defensa de tres me parece muy bien, dice Uruguay y David. Yo me quedé... ¡Qué sufrimiento, Terrible. por favor! Es terrible, chicos! tío. Lo de Lorena es terrible. De verdad, yo no tengo nada en contra de ella. Pero es que el año pasado hacía goles. Entraba y hacía goles. Pero la exigencia ha subido. Y en cuanto a la exigencia ha subido, como David Aznar, se la ha visto por los problemas. También te digo, hoy Aznar, de momento bien con el 11. O sea, con el posicionamiento del 11. Claro. Con el 11, no. Lo que iba a comentar un poco tontería mía, pero Rui ha hablado que las chicas son muy guapas, pero ustedes ven que las fotos que les ponen, a veces Son muy les ponen malas. las caras de las chicas O pobres. también es que la gente a veces no es fotogénica. No, pero hay jugadas, Esther no es Jugadoras, guapa, jugadoras. pero no, jugadas que cuando están en jugadas, jugando, digamos. No sé. Sí, pero es porque ellas no ponen cara de foto. Oh. Es que yo, por ejemplo, me pasa que pongo cara de foto, tío. Pero Y si ya de por sí soy feo y pongo cara de foto, ya soy un puto orco. Pero hay fotos de los jugadores. ¿Qué pasa, Miguel Ángel? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Vamos, Iván, abre ahí. Estamos, ahora, llevamos 10 minutos buenos, chicos. Venga, ¿esa es buena? ¡Vamos! ¡Pégala! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! Lorena. ¡Vamos, Lorena! Gol de Lorena. El típico chimichurro. ¡Vamos! Chimichurro. ¡Vamos, chimichurro! ¡Vamos! 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 El Madrid masculino Bien, chicos. debe jugar línea 3 para tener dos carrileros. Bueno, eso ya lo hablaremos, no estoy de acuerdo. En el Madrid masculino lo que hay que hacer es poner a la gente en su sitio, Orue. Con eso me vale. No Bien, me... chicos. Pero ya hablaremos de eso, chicos. Gol de Lorena Navarro. Mira, tíos. Mugen, justo. Joder, Mugen, macho, llega así el gol, sí, tío. Y gol de Quédate, Lorena. quédate, anda. Gol de Lorena. Bien, Aquí. bien. Bueno, la jugada, a ver, el gol ha sido un churro de narices, Sí, pero sí. Lucía, muy buen centro, buena apertura arriba. Mira, anda, Casi va se con lían todo, con con Naikari. Naikari, pero bueno. A ver, Lorena en esas jugadas es muy pilla. Ahí Sí. en lo que es el juego ratoneo, porque es muy pequeña, mira qué rápida cómo reacciona. Sí. Eso sí, la pega fatal, pero reacciona muy rápido. Un churro brutal. Qué fuerte. Como a ella le encanta festejar, siempre Sí, sí. festeja así, con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos, como el Santa Teresa, sí, sí. Bueno, que metió más goles, no solo la Santa Teresa. Claro, El año pasado eso. metió 8 goles, o 9, ¿eh? Con Jessica Martínez fueron muy importantes los goles de segunda línea. Es decir, jugadoras que no eran titulares. Bueno, a Lorena ya le han dado el recado, han dicho, han marcado gol, toma. La han sacado ahí. Y, oye, una amarillita, rizos de oro. Una amarilla... Rizos de oro. Un rizos de oro no vendría mal, ¿eh? Joder, macho, la han pisado, tío. La han Bueno, pisado. Es que también perdonó mucho tarjeta en Madrid. Voy atrasado, dice David, pobre. O sea, que le estamos cantando. Ay, no. Es que, claro, tío, nosotros no podemos... Kawasaki Castillo, falto en medio la camiseta del Barcelona. Iván dice, Fascinating. en lo que hemos esperado a Lorena. Hombre, pero- pega muchísimo ahí la camiseta del Barcelona. En un partido del Real Madrid, en un canal del Real Madrid, pega muchísimo, chaval. ¡Vamos, Olga! ¡Dale! No, Kawasaki Castillo, por favor. ¡Ay! Joder, macho. Bien, Claudia, bien presionado. Bien, bien. Vamos a pelear ahí, hombre. Vamos, Lucía. Sí, ya se le ha ido, bien. Bien presionado. ¿Qué pasó ahí? Sí, un Claudia, poco Raúl atenta, González atenta, Blanco, Claudia. dice David. Un poco pilla como lo era Raúl, ¿no? Un poco así, sí. O sea, Raúl era eso también, mucha pillería en el área. Obviamente nada que ver futbolísticamente, porque Raúl era un poquito mejor en esa comparación. Pero sí. Saludos desde Honduras, Kawasaki. ¿Qué tal, hombre? Saludos, Kawasaki. Saludos. Me encanta, hombre. Gente de todos Kawasaki lados Castillo. y... Tengo mucho ¿Vamos? más Castillo de Perú, ¿ah? A ver, ese rechace, Naikari, vamos. ¿Vamos. Es que Naikari más muy lenta, rápido, muy por lenta. favor. Es muy lenta, os juro. Vamos,
Vamos, Claudia, va bien. ¡No, no, no, no! ¡Mano! ¿Mano? Pero, chicos, Pero... es que tiene que haber VAR, no puede pero- ser, no competencia de ese ¡Ojo! tamaño. Uy, es que... ¡Pégala! ¡Uy, Lucía! Pero vamos a ver, ha sido mano, tío. Bueno, la jugada está muy bien, estamos abriendo bien en bandas, estamos jugando bien por banda. Pero, tío, eso es mano, macho, que está con el brazo así. Que está gritando, te está requejando la otra, pero que no puede A ver la ser. crack. A ver. Vamos a ver la repe del disparo de Claudia, chicos. ¡Eso es mano! Pero, macho, que ha sacado el codo. Tío, pero es que... ¿Tú cómo no puedes ver eso? Pero que estás ahí, pero que ves que el brazo está así, le dan el codo, Está macho. así el árbitro. La boronina esta la ha dado en toda la mano. Si es que le duele el codo, tío. Es que le duele el codo. Venga, es que Me somos... duele el codo, de verdad. Le duele el codo, tío. Por favor. La árbitro es guapa, sí, Miguel, es verdad. La árbitro es guapa. De Chicos, verdad. voy a hacer, no, o sea, no vamos a mirar las chicas porque son guapas, ¿vale? Bueno, a ver, que cada uno mira a la chica por lo que le apetezca. No Tampoco... se va a atención aquí, vamos a mirar porque juegan bien. A ver, yo preferentemente miro a las chicas del Real Madrid y en general del fútbol por cómo juegan. Oye, Kiki Pero, oye. dijo que se me pone celoso por un jugador de Real Madrid. Ah, bueno, sí, ve. Mejor no lo comentemos, chaval. Estoy celoso. No arbitra bien, Miguel, efectivamente, le dice Rubén. Pero es muy guapa, pero arbitra fatal. La verdad es que arbitra bastante mal. Con las faltas ha estado ahí un poquito mal. Es que pasa en el fútbol femenino, ¿no? A veces creo que dejan un poco ver cómo va el partido y luego... Nada, eso pasa con los árbitros en el masculino y en el femenino y en todos. Bien, bien, bien. No, ¿ves? Es que Lorena me hace unas cosas muy raras, macho. Bien, pero luego peleona, ¿ves? Luego te pelea los balones, la pobrecilla. Le han dado un cabezazo, cuidado. Bien, Aikari. No. Ah, vale, ay, pobre. Bueno, ha parado el juego. Camillas. Ay. A ver, cabeza. A ver, cuidado, Pero ¿cómo? Cuidado, porque creo que Lorena tiene sangre, Ay, no. Espérate, sí. Está... A ver, no sé. Es que ha ido la doctora como muy rápido. Ay, qué raro. No, a ver. Ah, sí, le da un poco, No, le da. creo que Lorena al caerse. Me encanta que cada vez que llego se cambien las remeras. Sí, las camisetas las cambiamos. Orue. Yo creo que voy a volver a poner la de este año ahí, ¿no? ¿La cambiamos por la de Benzema? Hombre, la verdad es que... La ahí de es el... baloncesto. A mí me gusta mucho ese color, ¿eh? No, mi Lorenita, bueno, a Tiene ver. que salir Lorena también. Lorena ha marcado gol, así que hoy nos vamos a tragar a Lorena. Lorena 90 minutos y está bien. Aznar confía en ella jugando bien, mal o regular. Encima, si marca gol, Sí, o sea, olvídalo. o le pasa, o está muy cansado, si no, no la quita. Mira, ahí está el gol. La verdad es que gol de pillo. Y ha merecido el Madrid el gol, Muy superior al Kharkiv, sobre todo en el tránsito del 15 al 35. Todos estos últimos 20 minutos finales, el equipo muy superior. Mira qué pequeñita es Lorena, macho. Es súper pequeñita. Aunque ganemos, hay que echar a David. A ver, Miguel Ángel es en plan, no olvidemos el objetivo. Hay que echar a David Aznar. Aunque ganemos. También me he comentado, yo las miro como juegan, pero debo decir que vivo enamorado de Aslani. Bueno, Aslani pues... bonita, Sí, guapa. la chica guapa, la verdad. Aslani estaba ayer, creo, en el Bernabéu, Bien, ¿eh? vamos. Naikari, aguántame el balón. Demuéstrame tu clase. Tú tienes clase para la lectura del juego, pero... Aslani muy... Ay, no. Bien, Claudia, organízame ahí un poco el juego. Tocar Bien. ¿A quién está aquí? Esa es Lucía, mi amor. A Lucía, toca. Joder, Claudia Florentino es que no es centrocampista. La pobre lo intenta. Bueno, Rocío bien, Rocío Gálvez está jugando de líbero y está siendo la que manda en la defensa por delante de Ivana, Bien, Atenea, vamos. Atenea es la que está faltando protagonismo. De hecho, tanto Lorena como Lorena como Naikari están entrando más en juego, ¿verdad? Lazo de misión, ahí está. Sí, señor Mugen, no hay que olvidar el objetivo. El objetivo. Me vuelvo loco con Lazo. En Champions no jugamos mal, qué locura. A ver, en Champions estamos jugando contra el Kharkiv, tampoco nos... y también... Luego tenemos partido, o sea, la semana que viene tendremos contra el otro equipo, no me El acuerdo. Eibar. No, Breiðablik. Contra el Breidablik de Islandia, ¿no? Era. Sí, Breiðablik. Breiðablik. Y la semana que viene yo voy a Que el Breidablik, que yo sepa, es mejor equipo del Kharkiv, pero deberíamos ser superiores también. No te comenté, tengo ya mis entradas para el Breiðablik, ¿vale? Ah, vale. En Valdebebas. Bueno. Vamos, Ahí vamos, está. Lorena, ataca. Ataca, parece que estoy Pero- hablando como si fuera un animal. Vamos, Claudia. Eso es, bien. Ya veremos cuando juegan contra el PSG, que es el equipo más fuerte. Oye, de- espera, Olga tiene cara de que le han dado, Bueno, Ah. parece que se recupera. Que no se lesione nadie más, eso sí, Ya. No, Aznar a diciembre no llega. A ver, no, chicos. algo le pasa a Olga. Bueno. Se va. Ah, vale. Ahí, No, se va a dónde. Está... No, o sea, no, algo tío. le pasó, pero creo que en la cara o algo. No, mira, ya está corriendo, no me asustes. Madre mía. Vamos, Claudia. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Aquí a Naikari!
Bien. Uy. Que Naikari está muy lenta, Sí. tíos. Uy, pero ¿qué pasa, Ay, chicos? madre mía. Pero, ¿qué? Me encanta cómo comentas. Uy, ¿qué ha pasado? Uy. No lo comento, yo reacciono. Tú reaccionas, yo comento. Con Dazán los comentaristas son españolas. Ah, le Ah, dio bueno. en la tripa. Uy, pero se dieron las dos, ¿ah? O sea, Olga le hace un... Sí, un poco de dolo. Un poco de dolo que se dice. Le hace ¿no? un Daniel San ahí. Un Daniel San. Me encanta. No nos asustes con Olga. No. No, aquí que nadie se asuste por nada. Para que se fue ahí un ratito por la vía. Uy, pero que son malas también. Es que ellas tampoco son muy buenas. O sea, para que se luzca Lucía. Lucía y... No, a ver, que tenemos un buen equipo. Que a ver si vamos a tener unas mancas, tío. Que tampoco es, o sea, el equipo es mejorable, sí, pero mejor que el año pasado. Lo que pasa es que tenemos lesiones y luego, pues tenemos un entrenador que. En fin. Vamos, Lorena. Miguel dice que no Bien. las comentaristas son Ojo. españolas. Sí, Ojo, Miguel, Claudia, creo que Ojo, está- Claudia. Ojo, Claudia. Suelta, ¿pero qué haces? Ay, Claudia. Ya voy a hablar con tu abuelo Florentino. No, mentira. ¿Te imaginas que Claudia Florentino sea nieta de Florentino? Sí, seguro. Pues no lo había pensado, pero oye, who knows, ¿no? Pongamos a Kenty de delantera, que ella corre y te la emboca, tal vez esté mal, pero a lo mejor mejora. Bueno, Kenty de delantera no lo termino de ver yo, claro. No lo termino. Miguel, los de Dazán, creo que hay una chica del patio, Bárbara, que a veces... Pero también está en el partido de hoy, Bárbara, porque No sé ya si estaba está- allí con el Barcelona, sería raro que estuviera con el Madrid también hoy, Bueno, ¿no? no sé, ¿eh? O sea, Lalo comenta todos los de Madrid. Bien, Aikari. ¡Que pase! ¡Vamos! ¡Vamos, Mira. Ateneo! Ay, ¡No! Atenea, ¿qué te pasa, mi hija? No. O sea, con todo lo que hace de bien, no, No. está logrando finalizar. No. El pase fue muy bueno, la No. Atenea. ¡No! ¡Por favor! ¡Qué manera de rematar! Es que ni mira la portería casi, tío. Me encanta cómo lo viví, sí, es así. Pero ojo, muy bien, porque cuando se enfada es como que... Bueno, ahora porque estamos contentos, más o menos, pero antes, cuidado. ¿Para cuánto tiempo tiene Esther? Pues Esther no lo sabemos, pero no es grave, parece. Creo que no es grave, ¿eh? Pero vamos, que tal y como van las lesiones aquí... Pues verán todas juntas, todo al mismo tiempo. Pero nos dice, bueno, Enrique Recio Gálvez, que es mi padre, nos dice que cómo puede fallar Atenea. Pues Atenea, papá, está un poco mal, en cuanto a la definición. Esther no marcaba, no, la verdad es que goles no ha marcado Esther. Pero sí que es cierto que ha jugado bastante bien, bastantes partidos. Bueno, algunos O sea, consideran que marcó el gol del Granada. Bueno, algunos consideran también que el planeta está dentro del ojo de un dragón, ¿sabes? Pero, o sea, es gol de la jugadora del Granadilla. No estaba adelantada. No está en línea, pero aquí... O sea, lo que no puede ser es que en duda, tío, en caso de duda, fuera de juego, macho. Debería ser al revés, es que... Aparte, las reglas han cambiado, ¿no? Este año, como que está más... No, bueno, hay una ley que es implícita dentro del fútbol que en caso de duda no pites fuera de juego. Y luego, en el caso de que hubiera VAR, que no lo hay, pero cuando hay VAR, pues ya el VAR... Oye, chico, pues el VAR ya te determina si eso no fuera de juego. Pero en previa vista de la jugada en directo, tú tienes que conceder el beneficio de la duda porque es una situación de equidad de posición entre la delantera y la defensa rival. Mira, que hoy estoy hablando bien adelantado porque nunca me sale aquí, no sé, siempre digo, está impedida o está fuera de juego adelantada, ¿no? Sí. Yo nunca digo bien. Dice Miguel Ángel que me gusta el comentarista Quique. Es genial. Bueno, tío, me alegro. Por lo menos, mirad, vamos ganando, vais pasando un buen rato con nosotros y debutar reaccionando, el primer reaccionando de Madridismo al día que sea con triunfo, tío. Porque de verdad, o sea, yo con las chicas la verdad es que no tenía buenas sensaciones. O sea, las sensaciones eran muy malas. Pero bueno, el equipo hoy, frente a un rival menor, hay que decirlo, nivel bajo, pero estamos jugando bien. Mira, ahora ellas están muy descolocadas, posicionalmente están presionando con un bloque muy regular y nos está permitiendo sacar el balón. Naikari está peleando todo, ¿eh? Oye, Atenea, un poquito más de confianza, hombre. Bien, Mira, chicos, bueno. ya salió el 11, si quieren saber el 11 de Italia y España. Venga, vamos con los 11 de Italia-España, mientras 3 de prolongación da la colegiada. Claudia tocando con Lorena, vamos. Parece que lo tenían fácil, pero ahora no. Ay, El 11 lo tenía, pero se me ha desaparecido. A lo mejor me animo a hacer un... Bueno, no lo digo. Un reaccionando de la selección. No, reaccionando de la selección, no, ni de coña. En general no se debería pitar nada si hay dudas. La realidad es otra, pero es de cajón. Efectivamente, muy bien. Correcto. La realidad es otra. El 11 se me fue, chicos. Es que España no me interesa nada. Efectivamente, a mí tampoco me interesa mucho, pero es de, yo qué sé.
Bueno. por darlo, por contarlo. Unai Simón, Azpilicueta, Laporte, es que lo dan de una forma Sí, diferente sí. ahora. Pau Torres. Marcos Alonso, Marcos Alonso, que está jugando bien con el Chelsea. Coque. Coque, Busquets. Sergi Busquets. Gavi. Gavi. Madre mía. Gavi. Gavi de titular, chavales. Con las... Ojo, Claudia, que pase para Atenea, nada. Bueno, Claudia está jugando bien, ¿eh? Oyarzábal, Sarabia... No, Sarabi no. Sarabi es la leona del Rey León. Sarabi es la madre de Simba. Lorena. Y Ferran Torres, ¿no? Ahí van los amiguitos de Luis Enrique, sí. Bueno, chicos, estamos terminando arriba la primera parte. 1-0 y sensaciones de superioridad. Bien, Babs, macho. Babs siempre va. O sea, Babs siempre va fuerte, a tope. Babs muy bien. Vamos a Atenea, ahí puedes hacer cositas. Bueno, no, creo que no. Y Babs, chicos, se recuperó el año pasado de la lesión que tuvo, o sea, la temporada. Suso, ¿qué tal? Rápido. Muy buenas, Suso. Bienvenido y quédate al Salón de Madridismo al día, tío. Vamos ganando y... de buen rollo, la verdad. De buen rollo. De buen rollo el directo, ¿eh? Yo tengo un... Yo tenía muchas dudas. Ayer dormí y dije, primer reaccionando del canal, con las chicas que vienen de perder todo. Uf, bueno, empatar un partido, pero muy mal todo. Y con la sensación de que a Aznar le quedan 2 telediarios. Pues bueno, vamos a ver. Yo lo que os dije en el vídeo de Sánchez Vera, el tema de los técnicos y tal, y de David Aznar, y como os hemos dicho en la web de madridismodia.com, Aznar tiene mala pinta, pero si el equipo empieza a enlazar resultados, van a estirar el chicle. Es lo que no me gusta. Ya, bueno, pero es que al final se vive de los resultados, Sí. cariño. Entonces, es la vida. Pero... Es la vida. Sí. A mí no me interesa España, gracias al entrenador ese que tenemos, efectivamente. Tal cual. ¿Oíste su rueda de prensa? ¡Qué vergüenza! ¿La rueda de prensa de quién? ¿De Luis Enrique? La de, en plan, bueno, lo de Gavi... A ver, yo no estoy del todo seguro, pero aquí le he metido... Soy así. No, aparte dice que no ve a los periodistas, no ve... No, es un... algo así como Luis porque Enrique dice es que- una persona muy desagradable. Porque hay la mucha verdad. gente que sabe menos de fútbol. Yo lo que no entiendo es que dice que hay gente que sabe menos de fútbol que yo. Entonces, ¿para qué lo voy a escuchar que sabe menos de fútbol que yo? Es un tipo muy arrogante. Yo, la verdad, le han pasado cosas muy terribles a nivel personal, pero en lo profesional no le deseo el bien a Luis Enrique. ¿Qué queréis que os diga? Chicos, termina la primera parte. Fin de la primera parte. Gol de Lorena Navarro, Carqui 0, Real Madrid femenino 1. Por cierto, Randolfo entrenando con los demás. Sí, muy buena noticia. Y lo comentaremos mañana en vídeo del canal. Anthony Randall trabajando ya en dinámica de equipo. Obviamente no va a estar frente a los Olympiacos, pero yo creo que a mediados de octubre puede empezar a entrar a algún partido en convocatoria. Creo yo. Para tipo 20 de octubre, 15, 18 de octubre... Dentro de un par de semanas. Bueno, un vamos. partidito ahí contra Gran Canaria, Gran Canaria. que podría ser un poco... Sí, más toma fácil. de contacto, ¿no? Ujú. Me gustaría escuchar Bueno. lo que comentan las jugadoras en ucraniano. Sí, en Ucrania es súper interesante, fascinante. Bueno, chicos, sensaciones, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido la primera parte? Brizuela se ha lesionado, esperemos no sea nada. Pues vaya, no lo sabía. La capitana está infame. Bueno, se ha lesionado ahora, con el partido de Unicaja. Pobre. Pobre Brizuela, Daría Brizuela, que ya sabéis que en este canal nos gusta mucho. Buen jugador. Pues nada, chicos, Ahora nos relajamos un poquito. vamos a relajarnos un poco y Vamos a hablar de tomar otros temas. Una copa. Oye, tampoco hay que emborracharse. O sea, tú el término relajarte te lo llevas a emborracharte. No. Ponemos ya A más ver, luz porque aquí Una empieza copa ya... no quiere decir emborracharse. Vale, yo voy a hacer una cosa, voy a hacer un receso, te quedas tú aquí un momento, voy a por Coca-Cola y a por agua. Ven, yo sigo comiendo porque de los nervios como todos los chips que hay aquí, chiqui. Entonces así, chicos. Oh, hay pizza, ¿no, cariño? Hay pizza por ahí. Sí, hay pizza. Si tú quieres hacerla, puedes hacerla, ¿viste? Es así, chicos, así funciona así en casa. Bueno, a ver si puedo salir, pues no me dejas salir. Sí, pero No hay espacio. es que lo que tenemos Tú que con tal de hacer, no perder plano, joder, me estás tirando para atrás, que es muy caro. tendríamos que hacer, y volvemos enseguida y luego volvemos, ¿sabes? Chupito, y se mueve. Por ahora Lorena no me ha gustado a pesar del gol. Es así, sí, Vladimir, es lo que estamos hablando. Lorena, mira, que qué raro, no sé no sé cómo se pone. Mi sensación es querer cambiar la cámara y no la silla. Yo soy de comer cuando estoy nervioso. Uy, claro, chicos, a ver, de comer cuando estoy... Sí, yo soy de comer. Es que eso es lo que pasa, que engordamos porque no hace falta comer y comemos ahí todo. Chupito Mugen, sí, por favor. Y de que podemos comentar, chicos, no sé, estoy perdida. Estoy como que
un poco así sin sensaciones, que tengo tantas cosas que hacer. Además de ver ese partido, cosas de trabajo que me quedaron pendientes, chicos. Y estoy aquí con ustedes porque eso en parte es otro trabajo que tenemos también. Y nos encanta, pero me quedo pensando en eso. Pero Lorena no fue de la mejor. Yo sigo pensando como ustedes aquí que Olga fue la mejor del partido, o Misa, que no... Yo soy tiquitito. Ah, Uru, tú puedes comer que no pasa nada. Bueno, hay gente que tiene suerte de poder comer bien y no pasa nada. ¿Qué se ríe porque me deja sola aquí? Es que es diferente, porque a lo mejor yo me entusiasmo y voy hablando y ya no dejo que entre más. Eso pasó la otra vez en Twitch, que estuve ahí solita y estuve hablando y no estaba más con nosotros. Bueno, chicos, pero os gusta, ¿no? Reaccionando. A mí me parece interesante hacerlo así. Me da un poco de cosa por los vecinos, que gritamos un poco porque esa pared es justo los vecinos. Pero bueno, algún momento podemos hacer cuando jueguen los chicos, que Kike dijo que a lo mejor hacemos un reaccionando con el baloncesto. Ahí está Mugen, Alex, Fran, que les gusta más el baloncesto. Ya estamos diciendo aquí que haga un reaccionando, o sea, convenciendo aquí que lo haga, entonces eso va a estar muy divertido, un reaccionando con el baloncesto, y a mí me encanta además, porque yo creo que es mucho más dinámico, ¿no? O bueno, otra cosa sería ver un partido con el papá de Kika aquí en casa, sí, claro. Reaccionando con... Eso sería muy interesante, ¿eh? Pero ahí tenemos que poner el no aptos para niños o no aptos para menores de 18 años. Kiki y su papá cuando están ahí, chicos, salen cosas... Hardcore. Voy, cariño, ¿me dejas entrar? Sí, ¿cómo no? Ponemos ya... Tú pasas, pones tus cositas y luego yo salgo. Pero sí, que me apetece un chupito. Joder, ¿qué dices, tío? ¿Cómo vas a ver un chupito? No, una broma. Ah, vale. Chupito, yo digo un... Traguito. A mí me molaría ver el partido a la vez, pero justo ahora no tengo DAZN. Espero que me lo solucionen antes del básquet de mañana. Pero, ¿por qué no? Estaría genial veros en un partido de básquet. Claro, Miguel. Pero muy bien, aquí el partido lo hemos puesto varias veces, lo ponemos... Lo están pasando en YouTube también, ¿vale? Mira, el DAZN de YouTube, ahí lo están pasando. A ver si es de ese, ¿no? Es de ese, cariño, correcto. Sí, ese es el enlace, es que estaba Ese leyendo... el enlace, entonces, ustedes entren ahí y está el partido. Ah, el vídeo no está disponible, este vídeo. ¿Por qué? Vídeo? ¿Cuál? ¿El que he puesto? ¿El del partido? Sí, chicos, ¿Cómo? le estamos copiando un enlace que nos sirve, por favor. ¿Pero cómo no va a servir? Vamos a pegar el enlace ahora. Ah, porque ha caducado. No sé. Van rotando los enlaces, a lo mejor. No lo sé, chicos, pero ahí está, en la página de DAZN, Sí. ¿vale? Donde están pasando todos los partidos de las chicas. En YouTube. Vale, muy bien, de toda la Champions League lo están pasando en DAZN, pero también en YouTube. Nosotros vemos desde DAZN porque a lo mejor YouTube tiene un poco más de atraso, ¿no? Si lo vemos desde YouTube. Por el delay, no lo sabemos. No sabemos si tiene o no. Voy a dejar que Kike se siente. Sí. ¿Te quedas? Ahora te quedas. O sea, sí, claro. A ver, chicos, perdón, ¿vale? Ya estoy. Ya estoy, chavales. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va todo? Mucho tiempo, chicos. Así que... De papeo nada más, ¿no? Yo creo que ya hasta la cena nada, ¿no? ¿Cómo? Que hasta la cena nada de ya, ¿no? O sea... No, ya está. Ya está, ¿no? Bueno. Yo ahora tendré más tiempo para veros. Gracias, Iván. Bueno, gracias. Gracias, Iván, tío. Gracias porque tenés más tiempo. No, gracias por vernos. Sí, gracias. Nos referimos, hombre. Claro, chicos, pero el link de antes no funcionaba y ahora funciona. Bueno, chicos, ahora pueden ver ahí. El link ahora correcto es el que pusimos abajo, ¿vale? Ahora sí que funciona el último. Que alguien nos lo confirme, please. Porque para que ustedes puedan ver el partido mientras nos ven a nosotros. Claro, Iván, esa es la idea. Te hacemos compañía a ti y tú a nosotros, tío. Recíproco. Recíproco, me encanta esa palabrita. Pero... En mi baja laboral. Ah, claro, que está de baja laboral, Iván. Yo pensé que era todos los jueves, pero es miércoles. El miércoles. O va variando, ¿no? A lo mejor varía. Claro, a lo mejor rota. Puede ser. Sí funciona, nos dice Miguel Ángel, fenómeno. Guay. Guay. Bueno, claro, chicos, porque le hemos pasado cosas que no eran. ¿Quieres hablar de Mbappé ahora? Chicos, ¿queréis que comentemos algo de Mbappé? ¿Qué os parece lo que ha dicho la madre? ¿Algo que decir? ¿Algo que objetar? A mí me pone muy mal. Pero Oye, dice, sí, espérate. Bueno, yo os tendré que dejar unos días porque me voy de crucero ochentero. ¿Cómo es eso? Suso.
Me operan mañana de desprendimiento de retina. ¿Mm? Hostia. Mucho ánimo, tío. Uf. Joder, tío. Yo estoy comiendo aquí y no puedo reaccionar, perdona. Joder, macho. Me queda un poco... Tío, ánimo. Dice David, si tenéis portátil DAZN en la televisión a través del móvil y vuestro directo en el portátil. Sí. O sea, tenemos... el partido lo estamos viendo en el portátil. En el canal de DAZN. ¿No? Ya está. El directo de nuestro ordenador. Vamos a mandarle todos mucho ánimo a Iván. Que ya creo que aquí Ay, somos un poco Iván. todos una familia, tío. Queremos que todos estéis bien, Venga, ¿sabes? Pero, Iván, descansa la vista, no forces nada, esas cosas. Es muy importante que te recuperes bien. No, bueno. Eh, Seguro que se ¿no? recupera bien ya. No, obvio, pero que tenga Ya todas verás. las precauciones, ¿vale? Yo también tengo algunas cuestiones del ojo y, bueno, no es igual a ese nivel, pero siempre tengo mucho cuidado, ¿no? Tener cuidado. Ahí están pasando publicidad. Están pasando publicidad de una jugadora del Arsenal. Bueno, una ex jugadora del varias, Arsenal, ¿no? Mm, O jugadora o ex jugadora. Sí. Eh, Sigo comiendo aquí, sigo... Bueno, chicos, ¿pensáis que va a cambiar algo Aznar? No, Porque veo que de lo de Mbappé no hemos comentado demasiado. Que yo creo que sinceramente, al final, está todo un poco en fase muerta, ¿no? Yo creo que está en punto muerto en el sentido, yo no sé ahora mismo hacia dónde decantarme. No sé si es estrategia, no sé si es que realmente hay algo y se está empezando a encauzar todo en el lado del PSG. Bueno, a mí me gustó mucho la entrevista de Mbappé, muy correcto, hubiese sido mejor en verano, pero muy bien el chaval, sí. Eso sí. Lo de la madre ya a cuadro, sí. La madre nos ha descolocado un poco a todos, ¿eh? hubiese sido mejor que su madre no hubiese dicho nada. Hubiera sido mejor que su madre se hubiera callado, la verdad. A ver, Bueno, a ver, no hubiera sido mejor, da igual, porque si al final no viene, pues... claro. Que digan, ella lo que dijo es que él es muy cambiante de ideas. Sí. Eso Él es que es una persona que vive todo por momento mucho, carpe diem, ¿no? Entonces ese bueno, perfil es de... un niño también, ¿no? Pero... Es un chaval, tiene 22 años. Yo con 22 años también vivía la vida de otra manera que con 35. O sea, Sí. no es igual. Bueno, yo ya era madura a esa edad. Las mujeres maduramos antes. No, a ver, yo siempre he sido maduro. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, no es lo mismo la madurez de los 22 que de los 35. No creo que sea igual. Es como todos dicen, ¿no? Me gustaría tener la edad de antes con la madurez de ahora, ¿no? Muchos dicen eso. Dice Orue que yo creo que es para calmar las aguas ya, pero luego han avanzado de que el lunes han hablado ya de ir valorando la renovación, este mismo lunes. O sea que ya, o sea, como que un día concreto que ha hablado con Leonardo. Claro. Eso ya me parece más raro. Yo creo que es que el entorno que tiene el chaval no es muy bueno. Y el entorno es muy perjudicial para los futbolistas. Bueno, tenemos ejemplos crasos y evidentes de jugadores donde el entorno les machacaba y al final les hacían perderse dentro de un oleaje, ¿no? Sí. De influencia nada positiva. Entonces yo creo que en este caso tanto el padre como la madre no creo que sean muy buena influencia. Ya de hecho en su momento... Permiso, chicos. Ya Sí. vuelvo. Ya de hecho en su momento, Wilfred Mbappé fue el que, digamos, hizo al chaval irse al PSG y no al Real Madrid. Por algo anda rapado Miguel. ¿Cómo? Ah, vale. Yo creo que lo de Mbappé es una tomada de pelo. Y tú ahí con lo del pelo, con el rapado. Queda demostrado que cuando tu entorno está metido en las negociaciones, malo. Sí, David, la verdad es que tema chungo. Cuando se mete tu entorno ahí, complicado. Complicado. Ay. Perdonadme, chicos. Estaba bebiendo Coca-Cola. Voy a ver si ahora... Tú no quieres más, ¿no? Sí, a lo mejor sí. ¿Por? Iba a mover así la mesa. Pero te incomoda para las piernas. Te No, tiene un no, poco... no. Yo tengo que bajar así. Soy bajita. Sí, un poco más. Ahí estás bien, cielo, yo creo, ¿no? Aparte un poco. O... No, es que chicos, yo tengo los pies un poco en suspenso en la silla. Mi amor, bueno, suspensa. Tampoco es tan pequeña, hombre. Bueno, chicos, han conectado. A ver, tengo una pregunta que acabo de entender. ¿Qué pinta la abogada en todo? Pues la abogada es la que lleva cuestiones de... Pues eso, de lo que es la vida profesional del jugador. Claro. O sea, a nivel de contrato, a nivel de marca Mbappé, a nivel de consejo, porque también tiene bastante relación con la familia. Entonces, bueno, sí que influye la abogada. De hecho, la abogada decían que era la que
realmente iba a mover uno de los elementos personales que podía mover el asunto de que Mbappé viniera al Madrid. Sí. Y en cambio, tanto la madre como el padre son más de que renueve por el PSG. O sea que... Yo la verdad es que estos... Bueno, a ver, es verdad que ahora mismo el Real Madrid tampoco invita tanto al optimismo como para decir, cualquier jugador del mundo quiere jugar en el Real Madrid. A ver, yo soy madridista y pienso que todos quieren jugar en el Real Madrid. Pero es verdad que el Real Madrid viene de 3 años complicados. Entonces, no sé. Creo que ahora mismo el Real Madrid, obviamente, sigue siendo el club más importante del mundo, pero que ha perdido a lo mejor un poquito ese aroma, ¿no? De atracción, ¿no? De cracks ahí a los que atraer. A ver, a futbolistas de ese nivel y edad yo les presupongo unas cualidades algo negativas, por ser suaves. Pienso, me sorprende cuando se les ve normales y cabales. Sí, es raro. Lo de normales y cabales a esa edad, futbolistas top, es complicado. Chicos, va a empezar ya la segunda parte. Kharkiv 0, Real Madrid femenino 1, gol de Lorena Navarro. Mira, chicos, la Juventus va ganando del Genoa femenino. Servette, Genoa femenino. De Suiza, Servette. Fichemos a Cherki, es bueno ese centrocampista. Bueno, Cherki es más media punta, ¿no? Pero sí. Por cierto, mañana tenéis un vídeo sobre un jugador por el cual está pujando media Europa. Un chaval que tiene muy buena pinta y, bueno, ya está publicado en la web. ¿Qué? No, iba a decir, bueno, mañana voy a hacer un vídeo de un jugador que es muy interesante y por el cual parece que el Madrid se podría interesar en el futuro, ya está. Tampoco... Los padres mirarán dos cosas, la pele y que se quede en su país. Pues sí, efectivamente, y no sé en qué orden. La Juve falló un penalti. Ah, mira, pues la Juve falló un penalti. Sí, eso... Sí, Contra sí. el Servette. Sí, y te ganan 0-1. Sí, sí. A ver, paró el portero. El del Sí, Leipzig. No, el del Leipzig no, David. Otro jugador. De otro equipo. Vamos, chicas. Vamos, chicas, vamos, vamos, Yo no carajo. podía, si yo fuese... Yo soy tan No, en Kunku no es. friolera que yo... Aunque de Nkunku puede hacer un vídeo cuando se apetezca, ¿eh? Me parece interesante. Hace mucho frío, chicos. Los jugadores están... Yo no podía jugar en estas condiciones, por favor. Ay, que hacen 10 grados, que no hacen 3 grados bajo cero, ¿eh? Yo he tenido que jugar al fútbol... 10 grados. Claro, no, yo he tenido que jugar al fútbol a las 9 de la mañana con 2 grados bajo cero en Madrid. Eso sí que es flipante. Y en campos que eran una mierda. O sea, que eso sí que era duro. Vamos, chicas, comienza el partido, balón para el Real Madrid. Bueno, a ver qué tal. No ha habido cambios, normal, lo que se preveía, 0 cambios, y que el equipo siga al menos igual de bien de sensaciones. Y luego ya de cara a portería, evidentemente, con un poquito más de tino. Se puede mejorar mucho. Porque hemos tenido ocasiones, ¿eh? Atenea, Naikari, hemos tenido situaciones para llevarnos un golito más por lo menos. Un 2-0 hubiera estado muy bien, la verdad, porque el 2-0 además te permite jugar más tranquila, entre comillas, con el pie menos agarrotado, que yo creo que el equipo está un poco agarrotado, ¿no? Con toda la tensión, ¿no? Toda la sensación de presión que tiene ahora mismo encima. Eso le va a dar un poco de respiro. Hola, si es verdad que toda la familia quiere que se quede, dice Ansel Joan. ¿Qué tal, Ansel? ¿Cómo estás? Sí, es lo que se comenta, ¿no? Que la familia quiere a su mamá, su papá. Sí, el entorno... Eso... A Deyami, ¿no? No Falta sabe... Oh, de Atenea. ah, creía que había robado el balón, tío. No, Qué pena. dejó el pesito ahí. Bueno, yo avanzo ya para que no os asustéis. Creo que Caroline Moller Hansen va a entrar en la segunda parte por Atenea. Ya os lo voy a avanzar. Por Atenea. Sí. Bueno, la última vez contra... Bueno... No me sorprendería. Si sigue así el partido, No. tipo minuto 75, por ahí... No, Adeyemi no es, chicos, ¿eh? Ya os lo avanzo. Van a decir todos los nombres. Ir diciendo jugadores, me gusta, para ir ahí acotando el cerco. Mi madre quería que fuera maestro y aquí estoy vendiendo seguros. Elías, yo he trabajado vendiendo seguros. Yo he sido comercial de seguros. He trabajado en 2 empresas, ¿se puede decir? Sí, ¿no? No creo que haya problema. ¿Puedo decir las empresas? Sí, creo que no. Yo creo que no hay problema, ¿no? Yo he trabajado en Credit Mutuel Seguros, en el grupo de agrupación. Y he trabajado también en Santa Lucía. Uy, tengo que Seguros de todo tipo. Tengo que llamarles. Sí, tienes que llamarles. Por el plan de ahorro. Misa, vamos, despeja, hija mía. Bueno, el partido de momento tranquilo. Sin sobresaltos. Sin sobresaltos. Aunque hay habido una Justo ahí situación... ellos están con el balón. Ellas, el Kharkiv y faltita de Atenea de nuevo. Atenea va con muchas ganas y... Exceso de ganas. Poco precipitada.
Aparte, su nombre es Karim. Nunca es malo tener a alguien que se llame Karim. Ah, bueno, Karina de Yemi. Nunca es malo. ¿Visto los Karim, no? Bueno. Falta, ¿eh? Falta a favor del Kharkiv. Viendo los comentarios aquí a ver si encuentro cosas. Dile a la gente que entre en nuestro... ¡Cuidado, Misa! Madre ¡Hostia! mía. Ahora no estaban fuera de juego, ya decía yo. Hoy. Uf, una falta lateral que ha sacado el Kharkiv. ¿Crees que el Madrid podría jugar al partido en el Bernabéu? Algún partido, entiendo. Creo que de momento no. Yo creo que si es la final. Hombre, si es la final, no, si es la semifinal. Porque la final es a campo único, o sea, en campo neutral. La final se juega en. Ahora no me sale, pero la final no se juega aquí, claro. Claro. Debería saber, pero me olvido las cosas fáciles. No pasa nada, Dori, no pasa nada. Menuda entrada de Claudia, ¿no? Vamos a ver, porque se le ha ido el control. Uy. Pues es que además se ha hecho daño ella sola. El Claudia. Madrid también ha pegado, pero ellos también pegan, ¿no? No, es que es un partido de pierna también, ¿eh? O sea, ha habido momento de control de balón, sí. pero también se ha tenido que pelear situación de sin balón. La final es en el campo de la Juve. Ah, muy bien. Ah, es verdad. Joder, en el Juventus Stadium, qué guapo. Pues es un estadio brutal para una final de Champions. Podríamos irse el Madrid. Gravenberch, no, tampoco. Orbe, tampoco. Orbe va a soltar todos los jugadores. Aunque no te has ido, te voy a dar una pista, mira. Te voy a dar una pista, voy a ser majo y te voy a dar una pista. Bueno, te podría dar una para que lo supieras ya, pero entonces no tiene sentido. Te puedo decir que cuando la liga que has dicho es por ahí cerca. O sea, estás bien, podría ser de la Bundesliga, no lo descarto. Vamos a Atenea atacando al Madrid, a la contra. Oye, Atenea, que te me metes... No, hombre, no, con la cabeza no, macho. Con la cabeza no te vas de las jugadoras. Sin falta, Atenea. No. Yo sigo pensando que Atenea del Castillo juega mejor a pierna cambiada. Parece que le llega a Atenea en esa jugada, esa forceja, esa... Sí, ¿no? sí. Y el otro día la ocasión que falla Atenea frente al Athletic Club de Bilbao, ¿te acuerdas? Lleva dos ocasiones muy obvias falladas, ¿eh? Atenea de cara a gol tiene problema. Posición, media punta. Mira, que estaban viendo que desde el partido de Unicaja ganó 79-62. ¿Ha ganado? Sí. ¿Contra quién era? BCNN, no sé qué dice. Ah, vale, bueno. BCNN, no sé qué. BCNN. Muy bien. Buen pase. Ojo, Olga, ahí vamos. Vamos. Novgorod. Venga, Olga, hazla. No, pero que tienes sola a Claudia Florentino, tío. Pero dale balón ahí, criatura. Bien, Claudia, vamos. No. Zornoza, nada, golpeado Claudia Zornoza intentando buscar el gol del año. Sí. Vi el de Musa, hay que seguir a ese chico, sí. Zanan Musa, la verdad es que el señor tiene una pinta bastante curiosa. Es que tenía 3 jugadoras que podrían... No, es que lo ha hecho muy mal, Claudia, ahí tiene que controlar y buscar una... Mira, Naikari cómo se movía. Reina tampoco, el del Borussia Dortmund, no es Reina. Pero no vas mal, Orbe, no vas mal encaminado. De hecho, como alguien comentó que es posible carniza para la NBA. Ojo, Claudia. Vamos, Claudia Zornoza tocando el balón para Florentino, de Claudia. Venga, Claudia. Suelta. Bien. Vamos, Lucía. ¡Ay, carayo! Vamos. Bien, Lucía. Juega en el Leverkusen. Sí, ya está. Sí, juega en el... Beers. Ya lo habéis acertado, Beers, de calle. Ese tiene buena pinta, sí, efectivamente. El señor Beers, que está siendo uno de los jugadores con más impacto de la Bundesliga ahora mismo. Tendréis mañana vídeo en el canal, ¿vale? No voy a dar mi opinión hoy, tío, porque si no es que... No. ¿Para qué? Pues si hay vídeo mañana, pues ya mañana, ¿no? Ya sabéis de quién va el vídeo. Pero vamos, que espero que os mole. ¿Vale? Tampoco muy largo. Pedazo de futbolista, sí señor. Pintor. Vamos, chicas, a pelear. Bien, Olga. Olga está jugando un muy buen partido, Olga me está gustando mucho. Peleona, conduciendo, intentando desbordar, marcar centros. Que me siento rara estando muy baja. Es que, cariño, tienes que subirte la silla. Sí, es que yo no sé por qué te la has bajado tanto. Me la bajo porque... Que además, si dices que eres bajita, ¿para qué te la bajas? Me bajo porque vale, mi pie no llega del piso. Bueno, pues a volar. A volar. A volar. 6 goles y 5 asistencias en 8 partidos, sí. Pero además, es que goles y qué asistencias, chico. O sea, ese chaval juega que es un escándalo. Quique, me hace gracia escucharte decir, carayo, muy gallego, sí. Bueno, yo tengo familia en Orense. Suso.
Tú eres gallego, ¿no? Con ese nombre y ese apellido. Naikari, tranquila. Naikari A ver, se va a calentar. Vamos, Atenea. Pero Atenea. Bien, vamos. Venga, créetelo. ¡Créetelo! Tío, créetelo. Créete las jugadas. Créetelo. O Esa sea, es buena, ¿no? La capitana. De hecho. bueno, y esta le ha metido una turra, una patada, pero se ha caído. Es bola y me encanta. Buenas tardes, familia. ¿Qué pasa, Francisco? ¿Qué tal, hombre? Vamos ganando, Francisco, 0-1, ¿vale? Gol de... Sesbolay, ¿no te refieres, Orue? Gol de Lorena. Sí. Lorena. Gol de Lorena Navarro. Ah, sí, Francisco, claro, que acaba de llegar. Me pierdo. Yo me pierdo. ¡Vamos, Maps! ¡Ay! ¡Ay, que le han dado un cabezazo a Naikari! Madre mía. Pues la llegan a darle la cabeza y... Esas chicas, ay, no sé. Bueno, Naikari está un poco fina, hay que decirlo. Elegante, sí. Efectivamente, Beers es un jugador muy elegante. Ay, si fueron las dos ahí. Boromina es esa jugadora. Boronina. Boromina. Chicos, tiro de esquina, escanteio, como se dice en portugués, escanteio. Ahí está el córner. Nada. Despeje El córner. del córner. Claro, el córner. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Ay. Bien, Lorena. Me pareció... Nada más que el pase es un poco comprometido, Lorena. A Babs le han dado, una patadita fina. O sea, Le han dado una patadita curiosa, con lo poco de bueno que tenemos en campo y nos quieren lesionar... Con lo poco que tenemos decente para competir en Champions y no las queréis lesionar. Bueno, a ver si comenzamos ganando en Champions, chicos. Esperemos que sea el principio de algo nuevo, venga. Yo voy a pensar positivo. La verdad es que contra todos los equipos importantes que hemos jugado, hemos perdido. El principio de algo nuevo. Excepto el City. De David Aznar 2023. Exacto. La renovación de David Aznar, chavales. Ahora vamos a hacer un vídeo pidiendo la renovación de David Aznar. Es broma, no va a ocurrir eso. Eso no va a pasar. Vamos, tendría que darse, yo qué sé. Estoy haciéndome amigos, la verdad. A ver, no pedimos la dimisión de nadie, pedimos que sea... Hombre, a ver, yo sí, tío, que coño no pido la dimisión. Yo sí considero que un tipo, en este caso un entrenador, está haciendo un mal trabajo en mi equipo, pues considero que debe dimitir o el club debe tomar determinación. Que a lo mejor él no va a dimitir. Pues bueno, pues el club lo eche. Sí. Como en los trabajos normales y corrientes. Claudia Zornoza, bien, Claudia, buen pase. Buena zurdita. Bueno, Claudia Florentino ha mejorado. En el paso de partido. Bien, Olga. Bien, Olga, bien. Cambio de ciclo, renovación de por vida. Renovación a David Aznar vitalicia. Para siempre. Que están cantando ahí. Joder, los macho, qué chicos. miedo, Tienen unos ultras ahí que... Corren las chicas, falta gol. Y asegura el partido. Sí, hay que marcar un golito más, Yo iba a decirse los dos, cuando tú estabas hablando de... Yo dije 1-1, así que cállate. No. Que yo dije 1-1, a ver si se va a La liar. otra vez dijiste empate, ¿no? Contra el Granada. Sí, Y fue empate. Y fue así empate. que- O sea, por eso. Cuidado. A ver, Lucía. Lucía, centro. ¡Ojito, Lorena! ¡Uy! ¡Qué bajita es! Es que es muy pequeña, muy petisa. ¡Ay, qué remate! Lorena Navarro casi marca el segundo, chicos. Lucía Rodríguez, muy buen centro. Buen centro de Lucía. Sois muy grandes, nos dice Francisco. Y es el mejor canal y mejores directos, sois único. Muchas gracias, macho. Joder, la verdad es que Es que nos digas esas cosas. Con los canales que hay del Real Madrid, tío, Nos crece Nos crece. el ego. a ver, nos crece, pero desde la humildad. Desde la humildad. Yo pienso que cuando seamos cada vez grandes, que nos va a costar leerlos un poco, ustedes paciencia. Sí, paciencia. Yo creo, ¿no? Que Vais retrasados, a ver, Mugen, yo voy de por series ya Nosotros retrasado. vamos retrasados. Pero sí, efectivamente, puede ser que vayamos retrasados. No. Sí, Entonces pongamos en otro sitio, por favor. No podemos. pero como en otro comentar sitio. Aquí. Ah, porque si no, no va a ver los comentarios. A No, ver. claro, es que, ¿cómo lo hago? A ver, si no ponme el móvil. No, A ver, ¿cómo no. queréis? ¿Cómo queréis? No, A ver, estamos bien así. Estamos bien. Lo siento, Mugen, no podemos romper la dinámica del directo porque... Tu internet va muy rápida. Tu internet va muy rápido, Mugen, tío. Oye, cada uno tiene nivel, cada uno tiene su nivel. Vamos, Olga, ahí pierde el balón. Ay. Yo les pongo O a 2. Ay. Ya, yo les pongo 0 a 2, perdón. Bien, buen robo, Nada, bien. No fue nada. A correr, a correr. A correr. ¿Cómo corre Lorena? Ella le echa ganas, sí. Bien, Olga. No, hombre, pero ese pase no llega ni para cogento, macho. No. Ese pase es raso. Sabes darlo, además. Tenemos que recuperar alguna jugadora, Yo creo que si vamos recuperando gente, poco a poco el equipo también mejorará, obviamente. Bien, Claudia. Claudia está haciendo un buen partido, Claudia Florentino, hoy, Bueno. Bien. Ay, Vamos está a tener en sola, cara. Está sola, Tenea.
¡Ay! ¡Ay! Vamos. ¡Atrás! ¡Uy, qué clase! Falta. Falta. Bien, Atenea, bien. Esta es la Bien, última, la bien. hermana de Viromirona. Bueno, Atenea, la pobre, se está peleando con todas las defensas, ¿eh? Ah. Porque ha cambiado ahora, se ha dejado la banda derecha, se está metiendo más por dentro, buscando los pases de ruptura de Claudia, de Zornoza, de Florentino, Lorena. Este es grande, ¿no? Las comentaristas pidiendo penalti. ¿Qué dices, tío? ¿En dónde? Fue penalti. ¿Así? Si mira Lucía lo que hace. No, para mí no es penalti. ¿De Rocío, Rocío? perdón. Sí. ¿Qué va, hombre? Que no, que no, Rocío que no, le que no. hace así. Hombre, pero que el fútbol es un deporte de contacto, macho. A ver, no me jodas. A ver, yo no, a ver, ahora fuera de coñas. Yo no lo veo claro, chicos. Que lo repitan otra vez. El mejor canal es Madridismo al Día. Y después el tuyo, efectivamente. Eso es. El niño que yo voy a crear. Eso es. Eso es. Pero así me... Mira, Naikari, ojito, Naikari tiene buen pie, chavales. Pero pues, ¡Ojito! Uy. chicos, ustedes... Joder, Naikari, ¿qué haces? Pero chicos, ¿ustedes qué piensan? ¿Que fue penalti? Yo creo que sí. ¿Quique? Yo pienso que no. Hablando en serio, yo no lo veo claro. Yo creo que hay un contacto, pero no todos los contactos son falta. ¿Vale? Bueno, Chicos, pues, eso fue. es un leitmotiv. Es una caricia. Yo veo amor. Mugen dice que veo amor. Yo también veo amor, Mugen. Yo veo amor. El amor mueve el mundo. ¿Cómo son, chicos? ¿Cómo El amor mueve el mundo. Oye, ¿ya me has tocado el ratón? Mira, ya me has tocado los DPIs. Yo no hice nada. ¿Por qué va tan rápido esto, tío? No sé. Va rapidísimo. ¿Qué se importa con los DPIs? Tío, me has tocado el ratón, macho. Ah, mira, ahora ya está. Ya está, claro, se arregla solo. No, que solo, lo he tenido que poner yo. ¿Qué solo? Bueno, balón para el Real Madrid, chicos. Esto tiempo va pasando, el partido se va enquistando, para ellas también, bien. Hay alguien calentando ahí. Miguel Zarrañanga es único este canal. ¿Qué canal dices? Claro, este se refiere a este... Se refiere a este. A ver, nosotros tenemos claro una cosa, chicos. Los reaccionando los vamos a vivir con pasión y esperemos que os guste. La verdad es que mejor no podemos empezar con debut y victoria en Champions femenina. La idea es ir mirando también, hacer otros reaccionando. No podemos hacer reaccionando todos los días, pero sí que vamos a hacer varios partidos, o sea, todos los partidos me refiero, pero sí que haremos algún partido más. Bueno, partidos más. Fútbol, Básquet, fútbol, de femenino. los chicos es muy fácil hacerlo. Uy, bueno. El básquet yo creo que va muy rápido y puede ser muy divertido. Lo que pasa es que el básquet, como el nivel de comentaristas es muy bueno, eso es lo que... No podemos poner los comentarios ni nada. Bueno, pues yo he visto muchos canales haciendo reaccionando en la otra plataforma. Y podemos hacer cosas muy guapas. Incluso podríamos poner a Miguel Ángel un día que viniera y hacer con él algo. O sea, Miguel Ángel es mi amigo, que ya estuvo aquí en directo. O y... lo ponemos de otro lado de la televisión. ¿Eh? En videoconferencia también. Sí, en videoconferencia también. ¿Qué pasó con el Madrid contra el Español? Perdió 2-1. Pues Carlos, lo que pasó es que básicamente el equipo estuvo desarmado a nivel táctico. Y le hacen daño con muy poco. No nos haga memoria, Carlos, de cosas malas que pasan. Exacto, tío. Es como decir... El pasado, ¿cómo era? Pasado pisado, ¿no? Pues ya está. Pasado pisado y aprendido. Exacto. Esperemos. Eso es. Hay que aprender de los errores. ¿Ustedes creen que Ancelotti va a aprender de este error? Pues ya no lo sé, no lo tengo claro. Yo que Ancelotti aprenda de los errores, chavales. Que me quedan 48 horas para celebrar mi cumpleaños, tíos. ¡Ah, qué emoción! 48 horas falta, y si estamos al 6, se faltan 4 días. No, pero digo con mis amigos. O sea, en la reunión, la fiesta. Es como que cuando cumple él, celebramos toda la semana. Claro. No se entiende eso. Claro, para mí es como una celebración, una boda gitana. Ponte Movistar en Liga, que el nivel de comentaristas es lamentable. Hostia, pues no. Bueno, o un día de partido de Liga, ahí está. Claro. Es que, claro, con los comentaristas de la Liga sí que... No podemos competir con Lalo. Yo quiero escuchar a Lalo. Yo también, tío. Yo que ahí... Tengo como una especie de... Pero también el básquet es que me molaría mucho. Tengo ahí una lucha interna. ¡Ojo que ataca el Kharkiv! Nada. Ni mucho ni poco. Arriba. Olga ahí pidiendo. Arriba. Levántate, como se Olga tiene un carácter... Olga tiene un carácter... chungo, ¿eh? O sea... Ah, mira, ese parece Esther. Bueno, sí. Se parece a Esther un poco, sí. Pero es verdad que hoy al equipo no le están pillando tanto la espalda, ¿eh? ¿Os dais cuenta que a nivel defensivo estamos mejor que otros días? Que sí, que es verdad que... Ah, claro. De Movistar de ACB, cariño. Se refiere Mugen, no se refiere a Euroliga. Pero es verdad, de ACB podríamos hacer algún partido. Eso digo. ¡Vamos! Ahí ojo a Naikari que encara. Invitamos Venga. a Maya que comente con nosotros. Joder, macho. Tío, con Naikari
Yo tengo la sensación que han hecho como los extraterrestres de Space Jam, que absorbían los poderes de los jugadores de la NBA y los hacían jugar luego torpe, así. A ver, es un poco extremo, pero es que Naikari, tío, es una jugadora de nivel alto de la liga. O sea, y la estoy viendo que está... Mira, Sí, de básquet de la liga andesa podemos hacer muy bien. Sí, sí. mira, chicos, chiringuito, ¿vale? Vamos a dar pues, noticias del chiringuito. Quita la noticia del chiringuito. José Pedrerol ha estado ahora en el Twitch de Cuidado, ¿perdemos el balón? No, ¡Ojo! No, pasa nada, pasa nada. Uy, pasa. Uy, 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 madre, no hagáis cosas raras en el área, por favor, gracias. Bueno, Olga Carmona, despeja el balón, gracias, bien. Vamos, chicas, Hay que rápido. intentar hacer el segundo, ellas están arriesgando la defensa, están posicionando el equipo más arriba, están mordiendo más porque tienen que ir a por el gol. Pero es que velocidad no tenemos, perdona, que no somos... Joder, pérdida de balón. Bueno, Rocío, bien. Vamos. Hay que pillar la espalda. Joder, es que están presionando, la línea la tienen súper adelantada. Hay que pillar la espalda, chicas. Hay que meter a Moller Hansen, tío. Rápido. Lorena, bien. Amor. No se puede disparar tanta puerta y solo meter uno. Eso es un problema. ¿Pero el Barça disparó alguna vez contra el Atlético de Madrid? No. El Barça... Bueno, a ver, no se puede comparar la situación del Barça con la del Real Madrid. O sea, es incomparable. Son las antípodas. O sea, el Madrid está pasando por un momento de tránsito de juego malo, pero el Barça está en una crisis institucional y deportiva. O sea, es una cosa mucho más hardcore. Chicos, mira, Pedrerol ahora ha estado en el Twitch de Chiringuito, ¿vale? Les voy a comentar, porque son cosas importantes que harían de Mbappé, ¿vale? Voy a ir leyendo un poco mientras el equipo va... no ataca o no defiende, Sí. ¿vale? Venga, ¿qué? Entró en directo ¿Y qué ha dicho? y dice, comenta que Faisal, la madre de Mbappé, dijo, está muy feliz con la llegada de Messi. La semana pasada le pidió su camiseta. Cuando el PSG decidió que se quedara, me dijo, ¿viste con quién voy a jugar? Entonces los comentarios de la madre de Mbappé, ¿vale? Yo os voy a decir una cosa, chicos. Si Mbappé no viene al Real Madrid, a lo mejor soy un poco imbécil. O mucho. Pero para mí la culpa no es de Florentino. Es decir, Yo pienso igual. es que más no puedes hacer con un club que no quiere negociar y un futbolista que termina contrato. Tú has querido presentar una oferta tremendamente potente. El jugador ha dicho que quería dejar el club. Sí. Tú no has querido negociar. Pues creo que el presidente está ahí, y además, como se ha hecho todo público y notorio para que la gente supiera, creo que aquí podemos opinar bien. Cambio en el Cádiz. En el Cádiz ha habido un cambio, en el Madrid ninguno. Entonces, creo que ahí, hasta ahí, Florentino ha actuado como podía actuar. Eso sí, y aquí yo me quiero poner una pequeña medalla, aunque sea pequeña. Os dije, cuidado, que sí, que hay que pagar 200 millones, 180 y lo que sea, y que el año que viene termina contrato. Pero lo tienes ya seguro. Y tiene que hacer el Madrid, tiene que hacer lo imposible para ficharlo. Porque lo que puede pasar es que la vida cambie. Como os dije en uno de los vídeos del canal. Que de hecho además fue uno de los vídeos que más views tuvo. ¿Qué os dije? Os dije, cuidado que de repente no cambie la historia y el chaval diga, me quedo. ¿Por qué ha soplado el aire así? Porque las circunstancias y la vida cambian y sobre todo porque su casa es París. Entonces, el factor casa y el factor proyecto pueden tener su influencia. Y entonces, pues, eso es mi opinión. Sí. Ahí nos comenta que hizo gol la Juve, nos comenta Sí. David. David debe estar con 5 pantallas. David está en plan como el arquitecto de Matrix, con 10 pantallas. Hurting hizo el Vamos, gol. Claudia, Zornoza... Bueno, ellas están presionando el Kharkiv con una línea más presionante, pero bastante separadas. Si damos 2-3 pases buenos como este... Pero como Naikari, tío. Es que Naikari lleva un partido muy malo. Muy malo. Muy Mira, malo. ¿quién pide cambio de la vida? Nada, por favor, chicos. Bueno, voy a leer rapidito, ¿vale? Bueno, es que es muy difícil con ese partido leer los comentarios, ¿no, cariño? Sí, dale, cielo. Pero el Real Madrid quiere cerrar a Mbappé por 200 en verano para evitar eso, ¿vale? Ha sido nerviosismo en el Real Madrid con el caso Mbappé. Palabras de Pedrerol. Claro, por eso el Madrid sabía que era el momento de ir a por él. Porque sabes que luego hay una serie de meses donde está en el PSG y jugando con Messi, con Neymar y viendo a ver qué es lo que pasa. Tú imagínate que el PSG gana la Champions, tío. A ver, yo creo que el PSG gane la Champions no es utópico, no es imposible. No, para nada. Pues Llegó ya a la está. final hace 2 años, ¿no? O sea, estuvo ahí, Neymar tocó
El entorno más cercano de Mbappé le quiere convencer para que siga en el París 1 o 2 años más. Corner a favor del Kharkiv y el Madrid despejando. Bueno, os vamos comentando mientras tanto. Gol de la Juve, vale 0-3 ahora. Vamos a tener... ¡Ojo a la contra del Madrid! ¡Vamos! Contra clarísima, ¿eh? Pero Lorena es que va muy lenta, tío. Abre a la izquierda, Olga, que es más... De verdad, qué pase más malo. Sí. Pero... Ay, chico. Bueno, Atenea está en línea, creo, para poder coger el balón. Sí. A ver... Sí, toca atrás. Bueno, nos está faltando agresividad en ataque, ¿eh? Para... ¿Qué ha pasado? Nada, pues que no sé qué hace Naikari, tío. O sea... A ver, ojo Florentino. Pero Naikari, muévete, tío. No, estaba adelantada Naikari. No, pero tiene que espabilar. Que va A ver, tío, Aznar, por favor, escúchame con atención. En ataque tienes 3 jugadoras que, bueno, te voy a decir una cosa. Para mí hoy, de las 3, pues, tío, yo a quien quitaba es a Naikari, a lo mejor ahora. Porque Atenea está bastante activa. Entre Naikari y Atenea. Porque Lorena, la verdad, es que ha marcado el gol y no está haciendo mal partido. Pero, tío, mete una velocidad más con Caroline Moller Hansen, que le cuesta correr en corto, pero en largo tiene mucha zancada. En corto es lenta, pero en largo es rápida. Así es. Precisamente en el Inter si destacó es por correr al espacio. Mira, pero él dice, estoy esperando un mensaje porque algo se está moviendo en el caso Mbappé. Joder. La carrera por Mbappé empieza de cero y el Real Madrid no podrá competir económicamente contra el PSG. Y ha aumentado la preocupación del Real Madrid en los últimos días. Pues nada, chavales. Se pone feo, ¿eh? Si el Real Madrid firma a Mbappé en enero, habrá silencio absoluto hasta junio. Hombre, claro. ¿Pero ustedes creen que se va a poder hacer eso, chicos? Bueno, el Madrid institucionalmente no puede decir nada ni va a publicar nada. O sea, sería del género tonto. O sea, el Madrid lo que tiene que hacer a sus voceros es callarlos a todos. O sea, en enero no quiero a ningún Jorge Bustos, Pedrerol, Tomás González del diario ABC. O sea, quiero a todos callados. José Luis Sánchez, a todos callados. Jugada del Real Madrid, atención, Olga. Suelta. Pero, macho, que tienes sola allí a Lucía Rodríguez. Tío, que están para romperlas, tío. El Kharkiv está, vamos, desnutrido tácticamente ahora mismo. Está para romperlas. Para marcar ya. Nos falta dar el último pase, la última jugada. Sí, a Moller. David, tiene que meter a Moller, no tiene otra cosa arriba. No está ni Esther, no está Kosovare Asllani. Pues metes a Moller Hansen. Mira, Bueno. creo que el Real Madrid contactará con el entorno de Mbappé en las próximas horas para ver qué está pasando. Hay cierto nerviosismo en el Real Madrid. Querían cerrar a Mbappé por 200 millones de euros para evitar esto que está pasando. ¿Quién va a cambiar? Va a entrar... Kenty. Kenty. Creo que es Kenty. Kenty, sí, es muy morena la Kenty. Vamos a ver Olga, ahí Olga Carmona. Nada, 2 contra 1. A Olga la están haciendo ya 2 contra 1 porque no saben que se va. Bueno, 20 minutos quedan, chicos, de partido. De momento todo bien, pero 1-0 solo, ¿eh? David dice, meta a Moller en punta, claro. No se puede hacer nada como ha dicho, que yo confío en que venga León que viene. Así que ojalá. Bueno, Olga Carmona para mí está siendo la mejor del Madrid hoy. Es desesperante, mete a una delantera ya. Es que delantera es Moller. Sí, Claro. es que la delantera ahora mismo es Moller. O para el partido podría ponerla, pero nunca la pone. No, Moller, o sea, Paula no la va a meter hoy. No, Ni de yo coña. no sé. ¿Y hoy por qué no ha llevado a Carla Camacho? O sea, ¿por qué no se la ha llevado a Ucrania? O sea, capaz que ni la escribió. No, capaz de que no esté inscrita, sí, totalmente. Sí, yo no lo he averiguado, pero es que es muy posible. Esa Buen pase de Rocío. Rápido. Venga, Lucía. Pero Lucía, que eres rápida. Mira qué rápida es, macho. No suelta el balón ahí. No confía en su pase. Lorena siempre da el pase de seguridad, ¿te das cuenta últimamente? Sí. Pero bueno, es verdad que Lorena está generando apoyos. Mira ese apoyo. Lorena, pero que pase Le más falta rápido. pie, tío. Le falta pie, macho. Es que Bien Atenea. al final, bueno, no. No, pero es que luego se lía. Sí. A Atenea le está faltando también los aciertos del regate, de después del regate que hacer con el balón. Ya ha sido 3-4 jugadas así. El Madrid está replegando bien. La verdad es que tácticamente el equipo ya ha mejorado mucho. Yo contra el Eibar sacaría el mismo sistema y metería Tere. Creo que Francisco Benito, no sé si sigue en el directo, Francisco Benito ha dicho que Tere estaría para ya el partido contra el Eibar. Si es así, la necesitamos como el comer, porque las centrocampistas no nos sobran. Toda centrocampista que se recupere es bienvenida, cariño. Sí, totalmente, sí. ¿Eh? A lo mejor lo de Maite fue algo chico, vamos a saber. Lo de Maite a lo mejor ha sido por Es que, precaución, ¿no? claro, Puede yo ser. creo que Maite ya habrá forzado. Yo creo que Maite volvió pronto. Yo no sé, no es que información ni nada, pero tengo la sensación
de que volvió muy pronto porque el equipo lo necesitaba y a lo mejor ella Dice- se habrá forzado. Sí. Dice Mugen, primero dice que es que es el primer partido que veo, supongo que se refiere a este año del Madrid femenino, y Atenea, parece el Vini del año pasado. Sí, un poco Vini a veces. Es que Atenea Definiendo le cuesta definir, ¿eh? Bueno, Lucía, buena jugada. toca a Lucía, No, pero mucho antes con Claudia, sí. mucho antes. O el pase por dentro o por fuera, pero la conducción... Bien, Lorena. Muy- Ay. Esto lo dijimos, Atenea es la misma de... Es la misma, pero no sé qué le pasa. Sí, no, Atenea es una chica que tiene muchísima confianza en su regate. Ajá. O sea, la misma, en el sentido de que ella confía en su regate, pero le falta definir los pases y los tiros. Sí, el tema de Maite ha sido muy extraño, David. Si veis algo por Twitter respecto a Maite Oroz o algo nosotros, a ver si nos informamos, cariño. Tú podrías ahí tirar un poquito de información, ¿no? Isa, Habla con Miri. Isa a veces debe... No, que ¿No? Miri. No. Ah, vale, yo qué sé. Miri está viendo el partido. No lo voy a molestar. Ah, vale, perdona. Además, Necesitamos sí. un gol, chavales, ya. Nos falta ese pase final, sí. Un poco tocar con un poquito de sesera en los últimos metros y darle el último pase. Eso es lo que nos falta ahora mismo. Eso es lo que nos falta ahora mismo. ¿Quita Olga? Joder, tío, qué cambio. ¿Por qué quitas a Olga Madre Carmona? mía, no. ¿Por qué quitas a Olga Carmona? ¿En serio Olga Carmona estaba para no jugar ya 15 minutos más? ¿En serio? Es que lo mejor es que guardar ¿Las fuerzas? Sí, pero es que vas 1-0. ¿Qué fuerza vas a guardar? Es que si fuera 2 o 3-0 lo entiendo, pero con para 1-0... elevar. Joder, pero qué No tío. digo o sea, que es broma, pero... Ya. Bueno, Lucía se va a la banda izquierda. Lucía se va a la banda izquierda y a la derecha Kenty Robles. ¿Y ese ruido? Hemos oído aquí un ruido extrañísimo. ¿Pero por qué quita? No entiendo. Yo no entiendo el cambio, chavales. Si alguien me lo puede explicar, se lo agradecería un montón. A ver si alguien me explica el cambio. ¿Qué hace Aznar quitando a Olga? Pues no lo sé, tío. Ahora que estoy Yo tampoco sé leyendo por qué. cosas, mira, estoy leyendo cosas raras, o sea, cosas raras. Cosas raras, ¿qué cosas raras? ¿El trailer de House of Dragon? ¿De juego No, de... cosas sobre... Bueno, no sé si lo puedo decir. O leer un Twitter... A ver, déjamelo leer a mí antes. Ay, perdón. Sí, dale. No, chicos, es que estamos leyendo un Twitter a ver si lo podemos decir o no. Sí, Mejor. lo podemos decir, ¿Sí? claro. A ver, no creo que sea, es público para estar... Es público, o sea, que lo puedes decir No, que estoy perfectamente. viendo aquí dice que nada, o sea, no sé si es grave o no, pero dicen que Dazan va a comentar una persona que está denunciada ante FIFA por lo que hizo con varias chicas de la cantera, el cual sacaron del club por denuncias de acoso laboral. Todo esto supuestamente, ¿de acuerdo? Supuestamente, ¿vale? Supuestamente. Ese es lo que comentan ahí en un Twitter de... Un Twitter. Un tweet. Un tweet. En Twitter. Entonces, bueno, no sabemos qué es, pero yo miro así, veo cosas Sí, así. nos llama la atención. Y nos llama la atención, no Sí, son porque buenas. no tenemos información. Mira, nosotros ante eso solo podemos comentarlo y siempre puedes Informar, decir nada. supuestamente porque no hay, que yo sepa, nada al respecto certificado, Sí. confirmado, en ese sentido. Para matarlo a Aznar, ¿verdad? Hombre, la verdad es que Aznar se está perdiendo en el partido ahora mismo. El cambio me sorprende bastante. Kenty por Olga me sorprende. No la entrada de Kenty, que la entiendo, pero la entrada por Olga, que ha sido para mí la mejor, pues me llama mucho la atención, a no ser que estuviera reventada físicamente, que hace 3 minutos había dado una carrera de 20 metros atrás para recuperar posición, así que no parecía tan cansada. Ya veremos qué pasa, porque si ese cambio hace que se rompa el Madrid, ahí es culpa de Aznar. ¿De quién dice eso? Nos preguntan. Mugen. Claro, es que el comentarista Azan es Mugen, el que está comentando el partido. Creo que es Rusone y Lolo Merino son los que están comentando, creo, ¿ah? Pero no sé quiénes son, ¿vale? En la Sun pone que los comentaristas son Lusonia y Lolo Merino. Yo no sé a quién se refiere. No, a ver, Lusonia es la chica y Lolo se referían a Lolo, ¿no? Sí, debe ser. Un tipo, porque Un como tipo. dicen un tipo, pues... Debe ser. Lolo debe ser un Debe hombre, ser, ¿no? sí, No por sé. eso, Lolo. Se refieren a Lolo. Sí. No, Lusonia es un chico. Sonia, Lusonia. No sé, chicos, es que un poco raro ahí, ¿no? La cosa. Sí. Bueno, ya está comentado el tema, sin más. Bueno, sin más de momento. Si ustedes pueden buscar ahí en Dazan. En Dazan. En Dazón, en Twitter. En Dazan. Ya estamos un poco en la fase final, ¿no? No, Buen robo, Ivana, vamos.
Venga, Es chicos, hay que ganar. Estoy buscando lo de Maite y dice, está lesionada, ayer entrenó bien, hoy se levantó con molestias. Es lo que Ah, dijo- vale. Lo que dijo Arantxa. Ah, bueno, ya está. Bueno, pero eso no grave. Eso es que a lo mejor ella no se ha sentido bien y bueno, pues ya está. Que a lo mejor para el fin de Claro. semana está bien, ya. Sí, sí. Bueno, ya está, Lo chicos. dice Arantxa, ¿vale? Sí, se Entonces, lo dice Arantxa va a misa. Ese tipo de cosas tiene información privilegiada. Vamos, la mejor informando de eso es ella. Bien, vamos a tocar un poquito. Bueno, vamos a desgastar un poquito al Kharkiv, viendo que no marcamos gol. Vamos a intentar también tocar el balón y que el gol llegue de una manera donde ellas se van desesperadas presionando. Ahora puede llegar, atención. Joder, Atenea, tío, por favor, pero méteme la piernecita un poco para llevarte el balón. Me desespera. Me desespera, Atenea. Es el Vinicius del Real Madrid femenino. vamos, chicas. Como dicen, bueno. puede- Bueno, Lucía ataca. Bien. Venga, Atenea. Vamos. Buena. Nada, Lorena no llega. Bueno. Claro, dicen Booking que algo fuerte, que no para decir la ligera. Claro, porque yo no creo que haya sido la ligera, pero hay que tener cuidado con este tipo de No, a la ligera no se refiere a nosotros. Se refiere a la persona que ha No, puesto ese sí, tweet. obvio, obvio. Nosotros, por supuesto, lo hemos dejado todo en una suposición porque no tenemos ni puñetera idea. Supuestamente, según comentan en una cuenta de Twitter. Que esas cosas hay que tener ojo. Bueno, Claudia Zornoza abriendo hacia la derecha para Kenty Robles, que es el cambio de momento único que ha hecho David Aznar. El cambio que toca para atrás. Bueno, sí, pero bien. A ver, vamos a guardar un poco la ropa porque viendo que nos está costando Sí. materializar. Es que no bien, lo Kenty. veo. Bueno, pero Kenty va fresca, ¿eh? Vamos, Ojo, Lorena. Kenty, que va rapidísima. Vamos, bien, Kenty. bien, Bien. Uy, Ojo. ay. ¡No, pero no! ¿Pero por qué no la deja Lucía? ¿Pero por qué no las deja Lucía? Atenea. O sea, Atenea o la cogía y la chupaba. Y la reventaba, pero lo que ha hecho, o sea, o tiras o la dejas pasar. Pero lo que has hecho, no. Y Cari venía. Bueno, Aznar habló antes del partido, ¿no? Y dijo que no hemos empezado bien en la liga, pero estamos seguros de que vamos a competir hoy aquí. La plantilla es muy competitiva. Madre mía, cómo escribe. Nos enfrentamos a un buen equipo. Intentaremos ser protagonistas. Pues sí. No, estamos siendo. Se escribe rápido, Cari. En el momento de cuando hay... ¡Ojo, el córner! ¡Uy, Babs! Peter, que casi remata un muy buen centro de Claudia Zornoza. Ahí seguimos. Joder, Lorena, macho, pero menudo. Pero, madre mía, qué pase, tú. No, es que... Uy, bajan rápido, ¿eh? Lorena, corta, brazo. Haz falta. Madre mía. ¿Y eso? ¿Y de quién rechace? Bueno. A ver, ¿qué Va a haber un poquito de batalla en esta jugada, hay que sacar el balón, chicos. Lorena saca desde abajo el balón. Claro, Orue dice que Kenty no juega mal, ¿no? Orue, No, Kenty tiene muy buena técnica individual, tiene muy buen pase, tiene buen golpeo. Lo que pasa es que ha perdido un poco de velocidad con respecto a la Kenty del Atlético de Madrid de hace 3 años, por ejemplo. Francisco pregunta que ahora juega el Madrid. ¿Qué Madrid, Francisco? ¿Qué Madrid? Que aquí tenemos varios. Tenemos Real Madrid para aburrir. El baloncesto creo que juegan a las 8, algo así, ¿vale? El sábado, Sí. ¿vale? Dice Puf, menuda contra. Menos mal que son malas. Muy se ha dado cuenta. No está viendo fútbol femenino constantemente, pero vamos, se ve que son malas. Se ve que no son muy buenas al menos. No, a ver, no sé cuánto. Bueno, este partido hay que sacarlo y ya está, chicos. Yo creo que... Ay. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Chicos, faltan 10 minutos para que termine el partido y veremos cuánto tiempo dará la... No, es que estaba viendo... Ah, vale, es Claudia. Pues que veía así al La revés, digo... jugadora- Claro, el match. La Golden Match. Rizzo. ¿Cómo es? La Rizzo. La jugadora del partido. o No, la- ¿cuánto tiempo adicional dará Ah, la árbitro? Bueno, los rizos dorados. Golden Rizos Locks. quería dorados. decirlo en inglés. rizos dorados. Rizos dorados. Bueno, chicos, falta para el Kharkiv. No quiero errores, no quiero fallos, no quiero movidas extrañas en área propia, por favor. Misa, también lo digo por ti. ¡Ojo! Bueno. Madre mía. Qué manera de defender. Vale. Sí, pero es que han salido cada una a un ritmo totalmente diferente a la hora de marcar el fuera de juego. Ahora, Mira, había salido en diferentes alturas Babs, Ivana. Bueno, fuera de juego. El femenino se refiere Francisco Javier. ¿Quién está aburrida por el partido, Iván? Yo. Que está aburrido por el partido. Está aburrida Nos tú, cuesta sí. mucho de ganar, nos cuesta mucho A ver, de el ganar. partido, digamos que está pasando por un Sí, tránsito, como se dice ah. técnicamente, en un paso de zozobra. Ay, Lorena ahí muy bien, la verdad, ahí lo ha hecho muy bien, y luego le han pegado una patada curiosota también. Joder, que una entrada, ¿eh? me encanta que Lorena. Muy malas porque menuda falta, sí. La verdad Sí. es que ellas no van a ganar la Champions. Tienen jugadoras
sus jugadoras son de más edad, ¿no? Aparentemente, yo no te lo voy a garantizar, pero Sí, da la sensación, sí. vamos a ver un poco. Sí, hace un scouting, Ana No Paula. hemos estudiado mucho para hacer los comentarios. No, nos queremos centrar más en nuestro equipo, la verdad. Bueno, ahí vemos presionando a Claudia, que se está... Mira, Moller va a entrar en su periodo habitual, 5, 6 minutos, lo que suele jugar por partido Caroline Moller-Hansen para David Aznar. Ese es el fichaje internacional que hemos fichado y lo sacamos 5 minutos, 10, o le probamos 45 minutos en una posición que no es la suya, como frente al Atlético de Bilbao, y nos la quitamos de encima. Eso es un poco David Aznar y sus limitaciones actuales, al menos. Esperemos que cambie, si le da tiempo. Balón para el Real Madrid. Bueno, Claudia Zornoza ha aparecido menos en esta segunda parte porque el equipo ha construido menos también. ¿Qué vas a mirar? Edades de las jugadoras. Claro, tengo que entrar a ver una por una, no se puede. Nah, eso es mucha labor. Pues Bueno, Atenea del Castillo por Caroline Moller-Hansen. Bueno, es lo que os comuniqué al principio de... Bueno, yo dije en el 75, miento, al final ha sido en el 83. Típicos de Aznar, David Aznar. Claro, mira, una jugadora tiene 32. Una de las defensas. Sí, pero qué pega. Bueno, a Claudia le han dado, ¿no? Un poco. Sí, ellas tienen pinta de más maduritas. 29 tiene esa justa que la estoy viendo. Que parece que tiene 50, también te digo, sí. Bueno, Atenea no se va muy contenta, aparentemente. El otro día, por cierto, terminó llorando frente al Athletic Club Bilbao porque falló una ocasión que la verdad es que fue... Maite también salió llorando. ¿Eh? ¿Quién? Maite también. El equipo está pasando por un momento muy duro emocionalmente. Sí. Bueno, ¿qué pase creo que ha sido Rocío para Moller-Hansen. A ver, tú eres revulsiva. Bien. Buena. Bien, Caroline, aguantando ahí. Bien, hombre. Pero luego muy mal, Lorena. Bien, Kenty, luego muy mal, Lorena. Nadie le dice, ladrón o algo así. Ladrón, cuidado. Ladrón. Sí, que le van a robar el balón a alguien. Claro, eso. Vamos, Moller. Pero no se ha ido el balón. Sí, salió. Joder, lo había hecho bien, macho. Joder. ¿Qué pasa? ¿Tú amarilla a quién? ¿A Moller? ¿A Moller? ¿Qué? Yo. Pero ¿por qué saca amarilla a Moller? ¿Le ha dicho algo? ¿Le ha dicho cosas? No. ¿Le ha dicho vete al carajo o algo? ¿Le ha dicho vete por ahí? Lo dijo en danés, pero que no ha salido, si es que no ha salido el balón. Ah, por tacón. Ah, por darle con el tacón. Ah, perdona, Sacrilegio. Ahora, yo por mí que Esas tarjetas me parecen de gilipollas con todo el perdón del mundo, macho. O sea, de verdad. Que en un deporte de contacto, por darle al balón así, y que tampoco lo ha mandado a Parla, que lo ha mandado ahí. Muki vio el amarillo como un minuto antes que nosotros. Dice, venga ya el amarillo, dice. Atenea debe crecer mucho, hay que darle tiempo, dice David. Bien, Ivana, vamos. Pelea el balón a Ikari. Fuera, despeja el Kharkiv. De momento, la verdad es que el Kharkiv, aquí puede pasar cualquier cosa, pero ha sido muy inferior al Real Madrid hoy, Tal cual. Serán malas, lo que sea, pero hoy hemos sido superiores. Por fin, a un equipo hemos sido superiores. Va a entrar Marta Corredera. Ahí está Irene dándole indicaciones, la segunda técnico del Real Madrid, que por cierto, Irene es de las que se está comentando que podría ser técnico, pero creo que Irene Ferreras no tiene el título de entrenador. O creo que sí. Yo te lo comenté, pero no tengo información asegurada. Ah, vale, es que como hay tantas informaciones que divagan, pero me parece raro que sea segunda entrenadora y no tenga el título. Además, si es que entrenó al Valencia, ¿no? Claro, no sé si entrenó al Valencia. Y al Rayo Vallecano, creo que lo ha entrenado. Como segundo, sí. El Rayo Vallecano estuvo, no sé si en el B o algo, me suena a mí. Chicos, por si les interesa, luego de este partido, creo que a las 8:45 estarán jugando, no, a las 9, perdón. Estará jugando el Breidablik contra el Paris Saint-Germain, que son los otros que están en el mismo grupo de Real Madrid. ¿Vale? Breidablik y Paris Saint-Germain. Donde estará jugando Mbappé. ¿Ves? David Fernández dice, y al Rayo, ¿ves? Entrenó al Rayo. Ah, entonces, chicos, entonces nada. En el primer equipo al Rayo, ¿ves? Primer equipo, ¿ves? Algo me sonaba. Entonces, ojo misa, vale, nada. Ojo misa, ojo que mires y ya está, tranquila. Sí, chicos, el promedio de edad de los jugadores... Está viendo el promedio de edad, minuto 87
de partido y Ana Paula está viendo el promedio de edad de las jugadoras del Kharkiv. Esto quizás hubiera sido más interesante desde el previo y comentarle a los chicos la edad, ¿no? Antes del partido, ¿no? Pero oye, Me preparé mejor para... no pasa nada. Naikari se va Lo que sin fue... pena ni gloria, se va, ¿no? ¿Y Sin cómo ha sido el pena ni partido de Naikari, cariño? no sé. No te gusta mucho, ¿no? Tengo que aprender una palabra en vasco para decirlo. En euskera. En euskera, sí, en Pero- vasco, sí, en euskera. Genial, sale Marta Corredera, ¿cómo me gustaría ver el partido? Claro, no lo estás pudiendo ver. ¿Pero y por qué? ¿Quién? Francisco Javier. Pero aunque, o sea, el enlace no... O sea, hemos puesto el enlace, hace Pero tiempo. Francisco, ya... Ya hace tiempo el enlace. ¡Ojo, Caroline! ¡Vamos! ¡Vamos, Caroline! ¡Vamos! ¡Chuta! ¿Pero qué hace? ¿Pero por qué se ha quedado ahí? Puede haber ido... Pero- ¡Ey! No saco... No, No, lo hizo bien, La portera. Pero- Pero ¿qué ha hecho Caroline Moller Hansen, tío? ¿Pero por qué? Pero ¿por qué tiras desde ahí, Pues si macho? no la jugada. Pero si tenías todo el campo para... Pero si es que mira, está rápida. Pero si es que ¿por qué ha parado? Sí. O sea, le dio tiempo para la portera. Pero es que... Bueno, y se ha pegado un zambombazo, pero al medio. Sí. Joder, Pero tío. mira, porque encima Caroline, mira que fue hablando cosas la... También os digo, que a esta chica la veo sin confianza, chicos. Sí. Pero la confianza se gana y se presta también, ¿eh? O sea, a ver... Mira, Francisco, pues no puede ser. Vamos a pegar de nuevo por último para que vean los 3 últimos minutos. A ver, pega. Creo que ese link se puede ver ahora, ¿no? Se puede seguir Sí, viendo. yo creo que sí, ¿no? Uy, ¿qué hice? ¿Qué has pegado? El YouTube es tuyo, tío. Has pegado. Chicos. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pero, No, ¿qué has hecho? ¿Dónde estamos? Seguimos en directo, para. ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? No. Pero has tirado... Habías quitado el directo. Sí. Joder, chaval. Es que de verdad, tío, de verdad... Lo que hace el cansancio del directo, ¿eh? Casi que te... No, estamos en directo, seguimos en directo. Perdón. Madre mía, ahí lo tienes el enlace, Ay, Francisco. bueno. Desde Perdón. luego me ha gustado más en 10 minutos que Atenea en los 35 que he visto. Bueno, Atenea es muy buena jugadora, pero es verdad que no ha estado precisa en ciertas acciones. Y el balón está llegando de otra forma también ahora. Bueno, ahora estamos bajando el ritmo, creo que estamos haciendo bien. Bien, Lorena. Ay, ¿Qué? menos mal que volvió porque yo no sé si saldría pelea de pareja aquí. No. Bueno, a ver, pelea de pareja no. Te estaría sin hablar unos días solo. Nada más, tú tranquila, hombre, algo suave, así, tranquilo. Estaría yo sin hablarte unos días solo. Ay. Bueno, chicos, Chicos, para que vean por los próximos partidos, sigan ahí a Dazan en los links que hemos Claro. mandado, sigan y Bueno, ha sido nuestro primer reaccionando en directo Sí. con el partido del Real Madrid, que va a ser, esperemos, toquemos madera y no hagamos nada raro, por la primera victoria del Real Madrid en la temporada tras la previa de la Champions. Madre mía. La primera victoria Con un gol. con un gol, eso sí. Con un gol, no Evidentemente no es una victoria para 4 minutos, sí. 4 minutos de descuento, como bien dice Iván Deval. No es una victoria tampoco para decir qué orgullosos estamos de las chicas, pero bueno, hoy había que ganar como fuera. Sí, O sea, un gol de Lorena. Con gol de Lorena, de aquella manera. Ay. Ojo, remate de Rocío, que suele ganar muchas acciones por arriba. Uy. Bien, Claudia. ¿Hermano de Corredera? No, Claudia. Ok. No, de Claudia Florentino. Yo pensé que es de una... Ha hecho un buen partido Claudia Florentino, ¿eh? De menos a más. Ha mejorado, ha trabajado, ha conducido, ha abierto bien hacia los laterales, ha hecho un partido de trabajo también de pulmón en el medio y es una posición que no es la suya. Sí. Entonces, Caroline Moller-Hansen haciendo falta ahí. A Caroline Moller-Hansen se le nota que necesita 2 o 3 partidos de jugar, de Vamos, estar. chicas, otro gol que... Ay, no. Y creo que no se entera mucho del juego con sus compañeras de momento tampoco. Ahí está poniendo un poquito los equipos que entrenó Irene. Mira, nos está poniendo David información pública Ey, de lo que es gracias. lo que es el currículum histórico como entrenadora de Irene. David, bueno, cuando tengamos más dinero, cuando seamos una empresa... Cuando tengamos más dinero. Cuando tengamos más dinero, Cuando podamos nos vamos a Andorra. Cuando subsistir, tengamos más dinero. cuando podamos subsistir y contratar a alguien, te contrataremos para hacer nuestro ayudante. Exacto. Tendremos un equipo de scouters, ahí de scouting. Hay muchos que ahí ustedes veamos como posibles Valencia, Rayo B, Rayo... Dice Mugen que primera victoria, así que vuestra obligación moral es hacerlo ya en todos los partidos hasta que palmen. Eso es así. Pues hombre,
A ver, si diéramos tanta suerte, me lo pensaría. Pero me da a mí que no... Contra el A Eibar ver, podría Carolina. ser una, después ganan a las 12 el domingo, pero como es cumple Quique, vamos a estar como un poco más... Sí, va a estar complicado. Bueno, Caroline Moller Hansen la vemos correr, presionando al equipo. Se la Esto que se cierre ya, por favor, el partido. Catapum para arriba de Rocío Galvez, despeja. La próxima para las chicas, como comenté, el 10 de octubre a las 12 contra el Eibar. Eso es. ¿El 10 de octubre a qué hora? Las 12, aquí en Madrid, Eso es. ¿vale? En el Alfredo Di Stéfano. Eso. Luego, el próximo partido será también aquí en Madrid contra The Champions, ¿no? Breidablik, sí, a las 9, Pero eso ya será, ¿en qué fecha? el 13 de octubre. 13 de octubre, ¿no? Miércoles, próximo miércoles. Justo, o sea, tenemos 3 partidos hasta el del Sevilla. Dos. No, Eibar. O sea, contando el Sevilla, perdón. Sí. Que me equivoco, me he expresado mal. Eibar, Breidablik y Sevilla. De Sevilla aún no se sabe la fecha, ¿vale, chicos? 17 de octubre está por determinar, creo que el horario a lo mejor está por determinar, no la fecha. Pon aquí 17 de octubre y por determinar la fecha. Ah, ahora ya 17. Será Se ponía la- 16-17, ahora ya es 17. Sí. Vale, vale. Chicos, tenemos y luego el paro de selecciones, ¿vale? Las chicas. Y este viernes tendremos Olympiacos, Real Madrid. Olympiacos. Baloncesto. Euroliga. Que no podremos hacer el postpartido hasta el sábado, ¿vale, chicos? Como os comentamos. Lorena aguantando ahí el balón. Yo creo que va a ser la última jugada y ahí se va a acabar. Ojo, el taconcito. Bueno, no le sale, pero ya esto se va a terminar en breve, ¿no? Sí. Si no hacemos mucho el gandul. Epa, falta de Lorena. Ah, ya está. Falta de Lorena. Pero lo tiene que hacer. Ya está. Va, pita ya. Ya estamos en el minuto 4. Pita al final, hija mía. Sí, yo creo que lo importante... Ya está, final. Bien, Final del chicos. partido Victoria. y victoria para el Real Madrid. Ahí la vemos a las chicas abrazarse. Celebrarlo, pues como lo que es, como una victoria absolutamente y claramente balsámica. De un equipo que no ha conocido el triunfo en competición oficial tras la heroicidad de eliminar al Manchester City. Y después de todo, derrota. Mira Lorena como Caroline Moller Hansen la coge así como si fuera un hobbit. Muñeco, Un hobbit, claro. ¿eh? Sí. Bueno, Lorena Navarro, la MVP, porque ha marcado el gol que nos da los 3 puntos. Sí, Para mí, bravo. junto a Olga Carmona, Claudia Florentino ha hecho un buen partido. Zornoza por momentos, la defensa bien, sin tampoco mucho trabajo, como diríamos. Y el equipo creo que ha estado, dentro de que la exigencia no ha sido tal, no ha sido mucha, creo que hemos estado bien en defensa y que a partir de ahí hemos crecido generando y construyendo. Hemos dominado la posesión, que es un equipo que vive mucho por y para la posesión, y creo que nos ha faltado un poquito más de creatividad entre líneas, o más que creatividad, acierto, porque hemos llegado a la zona de 3 cuartos. Creo que Atenea, Naikari, les falta cada una en su nivel un poquito de punch, un poquito de creérselo dentro de zona de ataque. Sí. Y Caroline Moller Hansen yo la hubiera metido más minutos, lo poco que ha salido ha estado correcta, ha fallado esa ocasión, pero ha estado correcta. Buenas sensaciones, un partido que no lo pondría ni a nivel de notable, pero bien. Del Sí. 1 al 10 le daría un 6 al equipo. Sí, es porque tenéis muchas cosas que mejorar y fue un partido Y fue un partido fácil. Sí. O sea, pero bien. Bien. Chicos, gracias por estar. Gracias por estar ahí, chicos, en Vemos el que primer se van regional. yendo ya, la gente que está llegando. No, bueno, hay gente que está llega, yendo. se va, hay de todo. Pero bueno, chicos, victoria 0-1 Real Madrid. Kharkiv. ¿Quieres tú concluir con algo? No, estoy feliz, estoy contenta con esa victoria y esperemos que con Eibar sigamos así y que podamos al menos recuperar a Teresa. Yo no sé si va a estar realmente. Esperemos que esté Y, Teresa. Falta mucho power, Sí, Sí, falta Pedro, fuerza. efectivamente. Falta mucho power al equipo, pero más fácil recuperar energías con una Sí. victoria. Ujú. Próxima parada Eibar, que debería ser un partido asequible también. O sea, entre el Eibar y el Kharkiv creo que hay un nivel ahí. Por lo que he podido ver, vi el otro día un resumen del Eibar Athletic Club de Bilbao. Ujú. Y ganó el Athletic Club de Bilbao allí, en el campo del Eibar, en la ciudad deportiva. Y hombre, hay que ganar. Es un partido para ganar. Así que nada, chicos. Es como el de hoy. Sí, parecido. ¿Vale? Sí. Esperemos que las chicas sigan así, compitiendo mejor. Y mañana más contenido en el canal. Todos los días, chicos. Bueno, todos los días, contenido ya lo sé, en el canal. pero vamos, que mañana más contenido. Y muchísimas gracias. ¿Y mañana estaremos en directo de nuevo? ¿O Mañana puede ser que estemos en directo, os lo confirmaremos, ¿vale? a lo mejor un descanso de ese reaccionando? A ver, vamos a ver mañana cómo estamos, pero quizá mañana
estemos ahí en el directo. Muchísimas gracias a todos. A la Madrid, chicos. No, ¿querías decir algo antes? No, ¿Bien? una buena despedida. Buena despedida, ¿no? Vamos. Una media vamos, Madrid. sonrisa por la victoria de las chicas y a la Madrid, chicos. A la Madrid, chicos, hasta Chao, la chao, próxima. chao. Gracias. Chao.